Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Muy buenas noches, estamos en directo, es el momento del análisis de la actualidad en el repaso aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en una semana decisiva para esta casa porque un año más y ya van 12, celebramos el próximo 21 de diciembre una nueva edición del Telemaratón Solidario. Hoy hablaremos de varias noticias de actualidad que vuelven a poner de manifiesto por qué es necesaria esta iniciativa, pero nosotros tenemos que volver a sumarnos a ese llamamiento que estamos haciendo desde todos los programas de esta casa porque es fundamental la colaboración de empresas pero también de particulares en esta nueva edición del Telemaratón Solidario. Como saben, más de 200 ONGs que trabajan con el Banco de Alimentos se verán beneficiadas en torno a más de 40.000 usuarios que necesitan de esa atención directa. Hoy me acompaña en esta mesa, como cada jueves, Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. La verdad que ya con la mirada puesta en ese Telemaratón de la próxima semana tenemos un montón de temas de actualidad que tratar, pero siempre es bueno recordar que tenemos una cita ineludible el próximo 21 de diciembre. Sí, efectivamente, es crucial, ¿no? Es importante, pasan los días, corren los días, efectivamente. Yo siento además que también que la gente está concienciada, queda mucho camino por recorrer, pese a que efectivamente quedan pocos días de aquí al 21 de diciembre. Yo me uno una vez más a ese llamamiento, insisto, ese Telemaratón Solidario. Los datos están ahí, se visualizan. Yo dije el pasado martes con Manuel Artiles que efectivamente la gravedad es absoluta en cuanto a la situación, al mapa social de esta comunidad autónoma, el número de personas que se incrementan en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social y que desde luego mantienen desbordadas todas las organizaciones sociales de esta comunidad autónoma. El panorama es demoledor y por tanto efectivamente esta fecha, esta cita un año más es clave en estos momentos, insisto, porque así lo está pidiendo ese auxilio y ese desespero, se nota, insisto, de ese colectivo social de esta comunidad autónoma que necesita el respaldo de la sociedad canaria. Hablaremos esta noche del Telemaratón Solidario, insisto, de algunas noticias de la actualidad que vuelven a poner de manifiesto la necesidad, esa generosidad del pueblo canario que hasta ahora, bueno, pues nunca ha fallado con esta cita ya anual con el Telemaratón Solidario. Pero la cita que tenemos ahora es también con probablemente una de las principales noticias de la actualidad de la última semana y probablemente también de este año que ya, bueno, está empezando a tocar a su fin. Termina ya una etapa histórica, la de Miguel Concepción al frente del Club Deportivo Tenerife y comienza una nueva era con Garrido, pero con un presidente realmente, digamos, delante de las cámaras que será Paulino Rivero, el expresidente del Gobierno de Canarias. Para hablar de esta nueva etapa que se abre en el Club Deportivo Tenerife, hoy queremos charlar en directo con Manoj Daswani, que es el jefe de deportes de Radio Club Tenerife de la cadena SER, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Manoj, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, un placer. ¿Qué tal, David, Óscar? Buenas noches. Buenas noches. Como digo, se cierra una etapa, se abre otra. ¿Qué hay de continuidad y qué hay de ruptura con la llegada de Paulino Rivero y de Garrido, en este caso, bueno, pues a la gestión directa del Club Deportivo Tenerife? Hay una ruptura bastante evidente, todo después del discurso de investidura ayer de Paulino Rivero Baute, que ha sorprendido a propios y extraños. Yo creo que ha estado por encima de las expectativas, pero ha sido, aparte de un discurso que ha ilusionado a la parroquia blanquiazul, a la afición del Club Deportivo Tenerife, ha sido un discurso valiente, David, porque ha puesto el acento en todo lo que se está haciendo mal o todo lo que se puede hacer mejor. Lo ha hecho delante de los dirigentes salientes. Ha dicho, bueno, por ejemplo, que el Tenerife no puede ser un club antipático, que creo que es una realidad bastante evidente, que el Tenerife no puede permitirse ser antipático. Ha dicho que los medios de comunicación no pueden ser vistos como los enemigos. Ha puesto el acento en la política de cantera. Ha recordado que se le escaparon al Tenerife Pedri, que ha estado en el último Mundial de Qatar, que todavía se está disputando en ese país, y así la selección española, y Moleiro, que está con la selección española sub-21 ahora mismo en la Unión Deportiva Las Palmas. Y desde luego
luego que ha asegurado que viene una etapa nueva. Yo creo que hay una ruptura clara y de algún modo el discurso de Paulino Rivero ayer y los últimos acontecimientos desmienten pues esa creencia que estaba tan extendida en la sociedad canaria, en la afición del Tenerife, de que esta etapa iba a ser el mismo perro con distinto collar. Creo que queda bastante claro que Paulino Rivero viene a marcar su estilo, su impronta y a ser un Tenerife mucho más ambicioso, mucho más exigente y mucho más grande. Ustedes han publicado muchísimas informaciones, han fiscalizado desde Radio Club Tenerife, y tú en concreto como periodista Manós, la gestión de Miguel Concepción a lo largo de los años. Hay muchos asuntos, digamos, turbios que existen y probablemente también pues muchas alfombras con polvo debajo de ellas. ¿Tú crees que Paulino Rivero en esta nueva etapa será capaz de levantar algunas de esas alfombras? No lo creo, no creo que ese sea uno de sus propósitos, pero sí es verdad que marca distancia con su antecesor y no se van a producir determinadas prácticas. Por ejemplo, los pagos desde la Fundación a determinados medios de comunicación amables con el régimen o con la gestión de Concepción, creo que esto ya no va a repetirse. Y también creo que el Tenerife va a huir de ser una red clientelar a partir de ahora. Tengo la impresión de que Paulino Rivero quiere instaurar la decencia, la dignidad. No olvidemos que Miguel Concepción se marchó antes de que lo echara una sentencia del Tribunal Supremo, que estaba evidentemente pues muy marcado su mandato, primero por la publicación de esos papeles de la Fundación, que le dejaron en muy mal lugar, pero también por esa sentencia condenatoria por estafa. Y tengo la impresión, ya te digo, desde ayer, no tenía esa percepción de Paulino Rivero de que fuera a marcar distancias, de que fuera a hacer un discurso tan distante, ¿no?, de las políticas de Miguel Concepción, pero ya te digo, estamos todos muy sorprendidos, estamos también a la misma vez ilusionados y creo que se viene un Tenerife diferente. A mí me sorprendería mucho porque hoy escucho con mucha frecuencia eso de, bueno, ahora hay que ejecutar el plan, ¿vale? Sí, pero es que, no sé, no veo a Paulino Rivero faltando a su palabra, después de haber empeñado ayer su propia credibilidad, bueno, pues en ese discurso que fue muy concreto, que fue a decisiones muy concretas que se van a tomar a partir de ya. Y algunas las hemos estado contando hoy, o sea, que se han puesto ya manos a la obra. Hoy hemos contado, por ejemplo, una reunión con un futbolista en el Hotel Menchei para conseguir su renovación, que parece improbable, hablo de Sam Sasúa, pero es que hay otras muchas decisiones que se van a tomar. Por ejemplo, ha prometido que en el Heliodoro, donde están yendo 6.000, 7.000, 8.000 espectadores a los últimos 2 partidos, pues que va a haber 15.000 espectadores a partir de enero. O sea que es una promesa concreta y que no vamos a tardar mucho en saber si esto es verdad o no. Es que a partir del mes de enero va a haber el doble de espectadores en el Heliodoro. Entonces vamos a ver cómo lo consigue y desde luego que son propósitos que creo que se pueden conseguir y que se pueden llevar a la práctica. Se habla mucho de Paulino Rivero, pero al final quien está detrás es un empresario como Garrido. Yo no sé hasta qué punto va a haber cierta independencia en la gestión de Paulino Rivero o simplemente, bueno, pues es una figura que está allí para seguir los designios de quien es el mayor accionista ahora mismo del club, que es el señor Garrido. Yo cada vez tengo más claro que va a tener su propio sello Paulino Rivero y que va a tener independencia. Yo creo que, de algún modo, el ejemplo del Atlético de Madrid es muy claro, con Gil Marín y con Enrique Cerezo como presidente institucional y Gil Marín como accionista de referencia, pero en este caso yo interpreto este movimiento como que Paulino Rivero ha recibido una encomienda por parte del accionista de referencia, ¿no? Y le ha dicho, conviérteme el Tenerife en un club decente, querido, simpático, pero también en un club de primera división en el plazo de 4 años, ¿no? Y creo que Rivero pues, ha aceptado esa encomienda, pero a partir de ahora va a tener cierto margen de maniobra para conseguir esos objetivos. Si no los consigue, puede ser destituido o puede marcharse él por su propio pie. Pero ayer puso el acento en una cuestión que creo que anticipa lo que va a ocurrir en el Tenerife. Habló de una ampliación de capital. Yo creo que si las cosas no van por el camino deseado en lo deportivo, el Tenerife ahora mismo no tiene uno de los topes salariales más altos de la categoría, creo que se va a producir una ampliación de capital y que en unos meses vamos a estar hablando de que el propio Garrido va a tener que rascarse el bolsillo y poner dinero en el Tenerife, con lo cual va a acrecentar su situación de accionista mayoritario, pero también otros accionistas van a tener que mojarse y ya veremos si lo hacen Concepción, Amida Chi o Conrado González Bacallado o Juan Pelayo, propietario de Gatesa. No lo sé si lo van a hacer, pero desde luego que creo que la hoja de ruta está bastante clara. Aquí hay que subir a primera división sí o sí, hay que modernizar el Tenerife a toda costa y ya te digo, creo que sí que va a tener independencia Paulino Rivero, porque además creo que lo ha demostrado en su discurso de ayer. Nadie podía imaginar que iba a romper con el pasado cuando se supone que uno de los accionistas que le apoya es el propio Miguel Concepción. Y ya te digo, sí que creo, sí que creo. Luego a lo mejor los hechos me quitan la razón, pero soy
soy extraordinariamente optimista en el día de hoy. Eres optimista, nos lo estás transmitiendo, un Tenerife menos antipático y en lo deportivo, que probablemente sea lo que más importe, un Tenerife que aspira a volver a primera división y sobre todo, bueno, pues a dejar atrás una etapa que si ha tenido luces y sombras, seguro que las sombras sobre todo han estado proyectadas sobre el terreno deportivo, en este caso del Club Deportivo Tenerife, y como, bueno, estos años los que has deambulado, ¿no? ¿Verdad, Manoj? Por la segunda división sin pena ni gloria muchas veces y sin generar optimismo, ese optimismo que tú tienes hoy en la afición. ¿Esto tú crees que va a cambiar? Sí, te introduzco un par de matices. Yo creo que la independencia donde no va a tener la Paulino Rivero es precisamente en el área deportiva. O sea, yo creo que el área deportiva va a estar absolutamente fiscalizada por Garrido, con un director deportivo que de momento Juan Carlos Cordero. Hemos contado en la SER que él quiere marcharse y quiere llegar a un acuerdo para su salida porque no cree que sea el modelo óptimo para él, porque él tenía hasta ahora plena libertad. Yo creo que el grupo de Garrido sí que va a controlar la parcela deportiva, pero con respecto a esto que decías, yo tengo muy claro que un club de fútbol, y además lo dicen en los lemas y en los spots los propios dirigentes salientes del Tenerife, esto es emoción, sentimiento, pasión. Un equipo de fútbol no es un libro de cuentas. O sea, nosotros no vamos al estadio a aplaudir un superávit o que las cuentas se cierren con 100.000 euros de beneficio. Se van a aplaudir goles, resultados deportivos. Y Concepción vende que ha sido un presidente bueno en lo económico y a lo mejor mediocre en lo deportivo. Bueno, es lo que de algún modo cuentan sus periodistas de cámara. Yo creo que esto no puede, que esto no es muy presentable. O sea, las cuentas han cuadrado porque ha habido unas ayudas institucionales tremendas. Y ya te digo que, bueno, que la imagen que ha proyectado Concepción durante los últimos 17 años pues es la de un régimen, no sé si decir chusco, ¿no? En algunos momentos, con actuaciones como las que se vieron en los papeles de la Fundación. Yo quiero pasar página, pero sí es verdad que te digo que eso no me vale. A mí que me digan que han estado muy bien en lo económico y mal en lo deportivo, es que justamente se trata de estar bien en lo deportivo. Y además, por ser el Tenerife y por recibir tantas ayudas públicas, se trata de estar bien en lo social, se trata de estar bien en la cercanía con los medios de comunicación, con los colegios, con las instituciones, los distintos estamentos de la vida blanquiazul y de la sociedad canaria. El Tenerife ha estado lejos. El Tenerife, fíjate tú, el fracaso de los actos del centenario, que si quieres podemos hablar de ello. O sea, 4.000 espectadores de 22.000 que caben en el Heliodoro en el partido del centenario. Ilustres no invitados. Por un capricho de un alto cargo del Tenerife, no le dan la insignia de oro y brillantes a Jorge Valdano porque dicen que sí ha estado apoyando a determinados medios o sí ha estado en determinados actos no oficiales. Es tremendo. O sea, lo que ha pasado en el centenario, y ya te digo, sale por la gatera Milagros Luis Brito, que por cierto, David, no estuvo ayer, que me parece impresentable, salvo que haya una causa de fuerza mayor que no creo que exista, porque hoy la he visto en los vídeos que ha publicado el club esta mañana, del primer día de Paulino Rivero, pero que ayer Milagros Luis Brito no estuviera en la Junta en la que se rendían cuentas, en la que se aprobaba la gestión del Consejo de Administración a la que ella pertenecía, me parece ya no solo grave, sino me parece impresentable. La verdad que tremendo, porque Milagros Luis Brito no deja de ser una mujer, Óscar Martín, vinculada a la gestión política de Paulino Rivero, y llama la atención pues esas diferencias que se han marcado en las últimas horas. Te pregunta también Manoj de Óscar Martín. Manoj, yo desde el punto de vista interno, yo no sé hasta desde tu punto de vista, que conoces perfectamente los entresijos internos además de la entidad del Club Deportivo Tenerife, hasta qué punto el presidente Paulino Rivero podría ser o tendría capacidad de hacer una transformación, una renovación interna profunda en el organigrama. Te planteo, ¿tú crees, Manoj, que internamente en el nuevo organigrama del Club Deportivo Tenerife, teniendo en cuenta que Paulino Rivero fue un político, fue un presidente además que trabajaba y mucho en equipo, podría él traer algunas personas, algunos hombres o mujeres de su máxima confianza que trabajaron con él codo a codo en el Ejecutivo, en el gobierno que él presidió en esta nueva etapa al Club Deportivo Tenerife? Eso por un lado. Por otro lado, para hacer y concretar efectivamente, hacerme una idea de hasta el margen o el camino que pueda tomar el señor Rivero en una remodelación profunda, va a continuar, por ejemplo, el actual secretario general de la entidad. Me ha llamado la atención también por otro lado porque ha acentuado mucho, ha sido crítico el propio Paulino Rivero, lo contabas al comienzo acerca de la gestión de comunicación. ¿Va a continuar el actual equipo de comunicación del Tenerife o va a optar por otro equipo, insisto, para mejorar lo que él dice, la comunicación de la entidad? Con respecto a lo primero que dices, desconozco si va a traer personas de perfil político y que estén vinculadas al pasado. Con respecto a lo segundo que comentas,
A ver, yo creo que él ha estado impecable en el discurso. Yo creo que cuando uno llega a una nueva empresa, cuando uno llega a una nueva institución, lo que tiene que hacer es ponderar el capital humano. O sea, de puertas para afuera él tiene que vender que son todos unos excelentes profesionales, porque los estaría minusvalorando. Yo intuyo y presiento que con el tiempo se van a llegar a acuerdos para determinadas desvinculaciones. Sí te cuento que condición sine qua non para que comenzara esta etapa, sí o sí, todas las partes implicadas en el proceso pedían que no siguiera de ninguna manera Juan Amador, el gerente. Y esta salida viene salpicada de mucha controversia, porque ayer en el marco de la Junta, la plataforma Pequeños Accionistas plantea si es verdad lo que se dice en determinados medios muy afines al Consejo, de que Juan Amador se ha jubilado y entonces se ha ido y simplemente, bueno, pues adiós y gracias, o si se le ha pagado una indemnización o si ha habido un despido pactado, que es lo que muchos sospechamos que puede haber ocurrido. Concepción le pidió tiempo. O sea, no le respondió ayer al portavoz de Pequeños Accionistas. Le dijo que le responderá por escrito en 7 días. Yo no sé dónde va a estar Concepción en 7 días, si va a estar de vacaciones en la República Dominicana o si va a estar aquí. Pero en todo caso, es llamativo. Concepción le pidió tiempo y le dijo que le responderán por escrito. A mí me parecería impresentable. O sea, que Juan Amador se haya ido con una indemnización cuando él desde dentro, cuando se iba un jugador, llámese Nino, Marc Bertrand, Alfaro, un entrenador, David Amaral, el que fuera, ¿no? Que fuese despedido, siempre él apelaba al tinerfeñismo y decía, deberían perdonar el dinero. Bueno, pues, o al menos buscaban acuerdos para ello. Me parecería impresentable que hubiese habido un despido pactado de Juan Amador. Eso en primer lugar. Juan Amador ya no está. Y en segundo término, es verdad que a Nacho Abad se va a ver desprovisto de determinadas atribuciones y Javi Armas también. De momento continúan. Y la gran duda que tengo yo es a ver cómo se concilia esa voluntad de cambio total, de revolución, que ayer manifiesta Paulino Rivero, con la presencia de estas personas. Porque Javier Armas, que ha sido partidario hasta antes de ayer prácticamente, de no darle nada a los medios, de tener a los jugadores lejos de los medios, de apostar por los medios y los perfiles oficiales, de apostar por determinadas prácticas que para mí son absolutamente cuestionables desde el punto de vista ético, que ha estado pidiendo a determinados periodistas que pongan o que publiquen informaciones que le benefician a él, o sea, que destaquen su trabajo. Pues hombre, a mí me llamaría mucho la atención que de repente Javier Armas se convirtiese de la noche a la mañana en un director de comunicación magnífico y que trata a los periodistas con respeto y que trata a los medios de comunicación con respeto. Pero si lo consigue Paulino Rivero, entonces ya directamente es que es Maradona, es el Maradona de la gestión. Me costaría creerlo, Óscar, pero bueno, vamos a ver. Esas son las intenciones verbalizadas. Yo creo que realmente lo que va a haber es acuerdos para determinadas salidas. Creo yo. Yo estoy de acuerdo, Manoff, yo estoy de acuerdo. Ayer escuché, bueno, y pude leer también esta mañana el discurso, las palabras del propio Paulino Rivera. A mí me gustaron, sinceramente. Me pareció un discurso efectivamente ilusionante, esperanzador, por lo menos en su primera intervención. Pero a mí hay dos cosas que me han llamado poderosamente la atención, Manoff. Primero, ha sido crítico, fue crítico con la política de cantera, pero si no me equivoco, Manoff, corrígeme si me equivoco, mantiene la figura de CC Rivero. Y por otro lado, yo no sé cómo han podido sentar las palabras en las peñas o en la afición del propio Paulino Rivera cuando habla que su intención es un ascenso, recuperar, aupar de nuevo al Tenerife a Primera División en un plazo de 5 años. ¿Y de momento qué? ¿La permanencia? A ver, yo creo que con respecto a lo que dices de CC Rivero, yo creo que lo imprudente, lo que habría sido extraordinario es que lo destituyera sobre la marcha. O sea, yo creo que está en el perfil normal de un alto ejecutivo que accede a una empresa. O sea, él no va a destituir. Ya te digo, la destitución que querían a toda costa, porque decían es absolutamente inconcebible un Tenerife moderno, un Tenerife funcional, un Tenerife atractivo con Juan Amador ahí dentro, pues eso evidentemente lo han sustanciado antes de entrar. Pero yo creo que ahora mismo tienen que ser pulcros y tienen que ir paso a paso. O sea, todos tenemos muy claro que con CC Rivero no se puede llegar demasiado lejos. A mí me cuentan que, por ejemplo, hay un proyecto que tiene Paulino Rivero, que es el de reunirse con los 120 y pico clubes de la isla de Tenerife, con todos, y que va a ir acompañado de Santiago Posas, que es el nuevo director general, y que va a ir acompañado de Juan Guerrero, que es el nuevo consejero del área deportiva. No me han hablado de que vaya a ir CC Rivero, pero claro, es complicado. Es lo que te decía antes de Javier Armas. O sea, que CC Rivero vaya a sentarse ahora con el Sobradillo, o que se vaya a sentar con el, no sé, con el Fañabé, o que se vaya a sentar, es que me cuesta creerlo, porque hasta la fecha lo que ha habido es prepotencia, petulancia, alejamiento. Bueno, pues ha marcado las distancias con determinados equipos, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta creerlo, que el plan de cantera tenga por protagonista CC, pero yo creo que hay que darle tiempo a Paulino, no podemos pedirle, y además tampoco es que uno los desee, ¿no? Pero que no hay que pedirle despidos o salidas en el minuto 1, creo yo,
Manolo, la verdad que muchísimas gracias. Yo espero que ese optimismo de verdad que nos has transmitido hoy, que yo creo que se nos ha despertado a todos cuando hemos escuchado este discurso, y ese cambio, bueno, de ciclo, de etapa en el Club Deportivo Tenerife, bueno, pues sea real y se empiece a arrojar resultados. Pero también espero que el tener un club que sea más simpático con los medios de comunicación no signifique que se deje de fiscalizar, como se ha hecho hasta ahora, o como ustedes han hecho, por ejemplo, de manera exquisita en los últimos años, la gestión de los que ahora gobiernan. Lo digo en general, no por ustedes, sino en general, porque yo creo, he echado en falta con Miguel Concepción más fiscalización, porque a veces yo entiendo que seguramente te has sentido solo en cómo se fiscalizaban algunas cosas, apoyado por algunos otros medios de comunicación, pero es verdad que yo he echado en falta pues que haya más unanimidad en esa fiscalización por parte de los medios. Esperemos que esa buena sintonía que parece que va a haber ahora con los medios no se traduzca en una opacidad en lo que es la gestión real y el día a día, Manoj. Es que lo que inicialmente David, Óscar, era simplemente una sospecha mía, que yo decía, tiene que haber periodistas que están cobrando, tiene que haber medios de comunicación que están recibiendo cuantiosas ayudas desde el Tenerife, pues al final, porque tuvimos voy a decir la suerte o en este caso también la pericia, porque ahí estaba también detrás el trabajo de nuestro compañero Airán Gómez, en el trabajo de documentación conseguimos acceder a documentos que me permiten decir esto con total claridad y nitidez, porque está demostrado, porque es que además se han visto negro sobre blanco cuáles fueron esos pagos, ¿no? Y cuáles eran las prácticas. Y al final lo que era una sospecha se terminó convirtiendo en una realidad. Entonces, bueno, pues no te voy a decir que los entienda o que los aplauda, pero hay medios de comunicación que no podían hablar de Miguel Concepción en términos negativos, sencillamente porque tenían unos acuerdos, ¿no? Y bueno, luego podemos hablar además de los acuerdos con sus propios medios de comunicación, de los que él es propietario. Es una pregunta que me queda por hacerle a Paulino Rivero, si se va a mantener un programa de radio oficial del Tenerife en una emisora de Miguel Concepción, si eso se va a mantener, porque son prácticas chuscas, impropias de un club de fútbol profesional y que creo que tienen que cambiar. Y con respecto a lo que decías, por supuesto, o sea, yo creo que el ánimo de fiscalizar es que se ha puesto muy de moda lo del periodista de bufanda, ¿no? Parece que si uno... yo siempre he tenido que aclarar muchas veces en mi carrera profesional que las críticas no son al club, que el club, ese sentimiento, esa pasión, ese escudo, es de todos, pero que las críticas son a la clase dirigente, ¿no? Y bueno, al final me alegro de que este discurso y esta demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera en el Tenerife, pues demuestren que justamente el espíritu crítico que había era con esa intención, con la intención de que las cosas se hagan simplemente de forma decente y digna. Y eso yo creo que es lo que vamos a conseguir en el Club Deportivo Tenerife a partir de ahora. Manolo Dasguani, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muy bien, un abrazo, un placer, un saludo para los dos. La verdad que quedan muchas claves por analizar. Veremos esta etapa de Paulino Rivero en qué se traduce. A mí lo de Milagros Luis Brito me llama la atención, ya un poquito llevándolo a la clave política, Óscar, porque era una persona de su máxima confianza cuando estaba en el gobierno de Canarias. Sí. Pero claro, la duda un poco también lo planteabas tú, ¿no? ¿Crees que llegarán personas de su entorno político, de su máxima confianza, a este nuevo proyecto del club? Bueno, hay hombres que todavía efectivamente siguen estando en la sombra, ¿no? Del propio Paulino Rivero. Ya saben además también que Paulino Rivero es un hombre, hay que decirlo, efectivamente, que ha trabajado en equipo cuando era presidente del gobierno. En el caso que yo conozco, también ya saben que fue alcalde de Sausal, fue un histórico diputado nacional de Coalición Canaria por la provincia tinerfeña, y que además él, bueno, pues confía siempre en su gente, ¿no? Y bueno, él considera que además en aquella época ha tenido buenos gestores, que ahora evidentemente algunos de ellos están también trabajando en empresas privadas. Yo no descarto además también que se conviertan en colaboradores, insisto, de la propia figura de Paulino Rivero en el organigrama interno de la entidad, del club, en este caso del Tenerife. Y Milagros Luis Brito aterrizó efectivamente en el Club Deportivo Tenerife, de la mano en este caso muy cercana a Miguel Concepción, el presidente, de la mano del propio Paulino Rivero. Fue la primera piedra antes de que efectivamente llegara una segunda ya piedra para efectivamente tratar de liderar en este caso el Tenerife, en la figura, repito, de Milagros Luis Brito, que en la época de Paulino Rivero presidente fue, como saben, la consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma. Se convirtió con el propio Miguel Concepción en directora general, si no me equivoco, de la entidad. Yo pensé efectivamente que cuando llegase Paulino Rivero a presidir la entidad, una de las mujeres de su confianza en la organización, en la dirección, pudiese ser la propia Milagros Luis Brito. Me ha llamado poderosamente la atención la ausencia efectivamente
efectivamente el hecho de que se haya descabalgado a la propia Luis Brito. Bien, es verdad, ella estuvo al frente de la fundación y sí que me cuentan que además también parece ser que es la partícipe o la artífice del fracaso absoluto de los actos del centenario, tal y como decía Manos Dajuani. Sí, la verdad que del centenario podríamos hablar de por qué no se ha hecho el centenario que de verdad merecía el Tenerife. Obviamente 100 años solo se cumplen una vez, pero bueno, insisto, vamos a quedarnos con el optimismo y por supuesto con esa necesidad de seguir fiscalizando lo que ocurre con el Club Deportivo Tenerife, que no deja de ser un club representativo de nuestra isla y el sentimiento que hay deportivo en Tenerife, pero también es verdad que es un club que recibe mucho dinero público y que por tanto pues hay que mirar con lupa también las cosas que se hacen con ese dinero público en el Club Deportivo Tenerife. Por cierto, que David, en clave política también tiene su análisis, ¿no? Por lo menos uno se hace bastantes preguntas o planteamientos, llega de nuevo a la esfera pública, llega de nuevo en este caso a esa relevancia social el que fue presidente de la comunidad autónoma, por cierto, histórico también presidente de Coalición Canaria, ostenta una entidad con mucha influencia, repito, social en Tenerife. Es Paulino Rivero. Me gustaría saber cómo han sido estas últimas horas o durante todo este proceso para el sector, el otro sector o el nuevo sector que lidera Fernando Clavijo como, insisto, presidente de Coalición Canaria, el hombre que fue presidente de la comunidad autónoma, que fue candidato de Coalición Canaria, y ese sector que lidera Clavijo fue el sector de Coalición Canaria que desterró efectivamente y que considera Paulino que le traicionó. Habría que ver qué siente en este momento, insisto, todo ese círculo de Clavijo con la llegada de nuevo a esa notoriedad pública en Tenerife de Paulino Rivero. Parecía que se había enterrado a Paulino en las cenizas de aquel viejo proyecto de Coalición Canaria, de ahí se ha levantado y bueno, y de momento presidente del Club Deportivo Tenerife. Es un análisis interesante el que hace como siempre Óscar Martín. Vamos a seguir con temas de actualidad. De momento nos quedamos en Tenerife, en unos minutos nos vamos a ir hasta la isla de Gran Canaria con una noticia judicial que ha adelantado el periódico Atlántico hoy, que queremos tratar hoy también en profundidad, pero antes otra cuestión que viene también de un proceso judicial de uno de los grandes casos de corrupción que han asolado Canarias, el caso de las Teresitas. Vean este titular del periódico El Día. Santa Cruz de Tenerife venderá al gobierno de Canarias el edificio auditorio. Este es el edificio de Caboyanos que lleva pues muchísimo tiempo construido, pero que nunca se le ha dado utilidad, por 22 millones de euros. Óscar, este es el mismo edificio que el Cabildo de Tenerife con Carlos Alonso de presidente estuvo a punto de comprarle al empresario Antonio Plasencia y a su familia, que era una empresa de su familia, que era quien era la propietaria de ese edificio, y que finalmente le llegó gratis al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a raíz de ese acuerdo que consiguió como alcaldesa Patricia Hernández para recuperar los 100 millones malversados en la operación de las Teresitas, y que ahora va a suponer una inversión para el Ayuntamiento, un ingreso de 22 millones con esa venta al gobierno de Canarias. La verdad es que menos mal que en aquel momento se logró parar esa compra por parte del Cabildo. Las vueltas que da la vida ahora, un dinero muy importante. Sí, una para compra el que efectivamente logró parar Patricia Hernández, siendo alcaldesa efectivamente del municipio, que fue la que luchó para recuperar ese dinero para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Recuerdan además que efectivamente estaba condenado Antonio Plasencia. Además, Antonio Plasencia, como saben, también ingresó en su momento en la prisión tinerfeña en Tenerife 2, y que desde luego habían bienes como ese y otros tantos que estaban embargados, que estaban fiscalizados primero por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y por otro lado por la justicia, por los juzgados. Y sorprendentemente en aquella época, como dices, recuerdo perfectamente esa presión que hizo el propio ayuntamiento, y también entiendo que la justicia, los órganos judiciales, paró esa operación sorprendente donde Coalición Canaria en el Cabildo tinerfeño, en este caso con Carlos Alonso como presidente, trataban efectivamente de adquirir, ¿no? Es decir, un bien que estaba embargado y que era propiedad del propio Antonio Plasencia, en este caso para la construcción, si no me equivoco, de un centro sociosanitario en ese punto concreto, además avalando, justificando la decisión de la necesidad, sin lugar a dudas, de un centro sociosanitario en la isla de Tenerife. Luego, efectivamente, se paralizó ahora. En este punto, además, también creo que es relevante, es noticiable, el ayuntamiento, efectivamente, adquiere ese dinero para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, vendiéndolese con esa negociación que hizo a este gobierno que lidera Ángel Víctor Torres. Lo ideal será que ahora se gestionen de manera responsable esos 22 millones de euros, que sin duda le vienen muy bien a Santa Cruz de Tenerife. A las arcas, efectivamente. Entre otras cosas, porque efectivamente hay que recordar el daño a las arcas públicas que hizo el caso de las Teresitas. Sí, sin duda, fue un daño tremendo, pero bueno, esa recuperación, gracias a ese acuerdo firmado con Antonio Plasencia, recuerde que el resto de condenados también son responsables solidarios, y que ahora pues Antonio Plasencia evidentemente le puede exigir esas cantidades al resto de condenados por el caso de las Teresitas. Y vamos a seguir en asuntos judiciales, pero nos vamos a ir hasta el juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, porque allí hay abiertas unas diligencias previas por un presunto fraude de cerca de 7,7 millones de euros. Quiero que lean este titular, porque lo hemos conocido a través de la web de Atlántico Hoy, este diario digital que nosotros ya les recomendamos en varias ocasiones y que tiene informaciones bastante importantes, como esta: CEPSA, investigada por presunto fraude
de 7,8 millones en la venta de gasóleo en el Puerto de la Luz. Las investigaciones que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria también afecta a 2 funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria. De hecho, hoy hay una nueva información de última hora que ha publicado Atlántico hoy, en la que se habla efectivamente de esa investigación que también afecta a 2 trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria, que en principio podrían haber, de manera intencionada, paralizado sin justificación alguna la investigación que dentro de la propia agencia tributaria se llevaba a cabo sobre este hecho y que, bueno, tenía lugar entre los meses de julio de 2019 y el 1 de diciembre de 2021, 29 meses donde esta investigación de la Agencia Canaria Tributaria, bueno, pues no avanzó lo suficiente. Es un asunto complejo, un asunto complicado, pero vamos a conectar por videollamada en directo a esta hora de la noche con Guillermo Díaz, que es redactor del periódico Atlántico Hoy, que además es el autor de esta información. Seguro que él tiene las claves que nos va a ayudar a entender mucho mejor en qué consiste esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Guillermo, muy buenas noches, gracias por atender la llamada de Mírame Televisión. Buenas noches y gracias a ustedes. La verdad es que las noticias están muy bien explicadas, Guillermo, pero a mí me gustaría un poco, si nos puedes resumir un poco qué es lo que está investigando el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en estos minutos que tenemos ahora de televisión. Vale, pues fundamentalmente voy a tratar de resumirlo. De lo que se trata es de un supuesto fraude. Es decir, lo que están investigando es que lo que estaba haciendo, en este caso, Cepsa, presuntamente, era vender gasóleo como si fuera fuel óleo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fuel óleo se tributa a 0,56 por tonelada métrica. Una tonelada métrica son aproximadamente unos 1.000 kilos. Es decir, pagaban a la Agencia Tributaria Canaria 0,56 por cada 1.000 kilos. Pero en realidad lo que estaban vendiendo era gasóleo. Y el gasóleo tiene que tributar a 222 euros por cada 1.000 litros. Entonces la diferencia es abismal, de pagar 0,56, que es lo que estaban haciendo por cada 1.000 kilos de fuel óleo, a pagar lo que deberían de haber pagado era 222 euros porque lo que estaban vendiendo era gasóleo. Tiene que comprobar, pero yo entiendo que esto primero donde se denuncia es en la propia Agencia Canaria Tributaria y eso da pie, lógicamente, también a un expediente dentro de la propia agencia. Y lo que ustedes vienen a contar hoy, corrígeme si me equivoco, es que se investiga a 2 funcionarios de esa Agencia Canaria Tributaria porque, bueno, en principio parece que no fueron todo lo diligentes que se les tiene que exigir ante una denuncia de ese calado. Bueno, esta denuncia parte de un empresario de Fuerteventura que denuncia tanto en la Fiscalía como en la Agencia Tributaria Canaria. ¿Qué pasa en la Agencia Tributaria Canaria? Pues que en la Agencia Tributaria Canaria, como ustedes decían muy bien al principio, se paralizan las investigaciones sin ninguna justificación. Hasta 3 veces tiene la Fiscalía de Las Palmas que requerirle a la Agencia Tributaria documentación o que actúen o que investiguen y sin embargo no lo hacen. Y esto ocurre durante 29 meses. 29 meses son casi 2 años y medio, 2 años y medio en los que, como bien hemos dicho, insisto, sin justificación alguna no actúan. De ahí que 2 altos cargos de la agencia tributaria, 2 funcionarias, hayan tenido que pasar ayer por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, declarar y, por cierto, que no contestaron a ninguna de las preguntas del abogado de la acusación particular. Por cierto, se han tomado, si no me equivoco, medidas cautelares por parte del juzgado ante esta situación. Sí, en mayo del año pasado el juzgado ordenó la prohibición de la venta de este fuel oil, en este caso sería un gasóleo que ellos lo llaman, si no me equivoco, lo llaman diésel oil industrial, DO industrial. Que en realidad no aparece en ningún lado, o sea, no se sabe qué tipo de combustible es este, de ahí que se iniciaran estas investigaciones, se haya deducido que es el gasóleo, que es lo que aparentemente parece que se estaba vendiendo en vez del fuel oil, de ahí la diferencia de precios y la cosa está pues en manos del juzgado y a ver cómo se desarrollan los hechos. Guillermo, el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, Guillermo, buenas noches. Muy rápidamente, solamente de momento, por cierto, ¿cuándo se inició la investigación? Y si de momento solamente han pasado a declarar 2 funcionarios, han llamado a declarar a alguien más, insisto, en calidad de testigo como implicado.
Ahora mismo han declarado el representante legal de Cepsa, 2 directivos de Petrocan, que es la filial de Cepsa en Canarias, y las 2 funcionarias de la Agencia Tributaria Canaria. La primera denuncia se produce en el año 2019, pero la que realmente activa todo esto se produce en el 11 de marzo de 2021. Representante de Cepsa, entiendo que como investigado. Claro, como investigado, sí. Está investigada Cepsa como persona jurídica y después 2 directivos, 2 ejecutivos de la empresa Petrocan, que es la filial de Cepsa. ¿Se conoce qué ha declarado el representante de la compañía? No, lo desconozco. Vale. Hablabas de Petrocan, yo creo que esto es importante. Sí. No, perdona, Guillermo, sí. comenta. Lo que nos ha dicho Cepsa a nosotros, que se trata de una denuncia de un competidor, que yo no tengo tan claro que sea un competidor, porque se trata de un empresario, y que ellos creen que todo este trámite judicial les va a dar la razón. ¿Desde la autoridad portuaria qué se dice? No hemos hablado con la autoridad portuaria todavía. Una cuestión importante por aclararlo y dejarlo claro es que se investiga a Cepsa, pero realmente quien realizaba estas operaciones, como tú bien has explicado, es una filial que es Petróleos de Canarias, Sociedad Anónima, pero no es una filial pequeña, porque ustedes publican que su cifra de negocios el año pasado fue de 25,5 millones de euros, con unos beneficios de 9,9 millones después de impuestos. Este hecho, el hecho de que se actuara presuntamente o se cometiera presuntamente este fraude, ¿benefició, digamos, en su posición de mercado a esta filial de Cepsa? Hombre, evidentemente, porque si tú estás tributando, estás vendiendo un producto que ha tributado muchísimo menos, es decir, si tú lo estabas casi un 200% de tributo menos, estás pagando menos impuestos, pues después lo puedes vender a un precio más barato, con lo cual la posición de mercado que tú coges está por encima de los competidores. O sea, puedes vender muchísimo más barato que tus competidores porque has pagado menos impuestos al comprarlo. Y lo último ya, Guillermo, muchas gracias por atendernos. La versión oficial, lo comentabas ahora, de Cepsa, es que esto es una denuncia de un competidor y poco más. Sí, y que poco más, que es una denuncia de un competidor y que ellos esperan que todo este trámite judicial pues le dé la razón a ellos mismos, o sea, a Cepsa. Hay que tener en cuenta que Cepsa es una gran empresa y lo tienen bastante claro ellos, pero vamos, que desde luego que lo de la Fiscalía, el escrito de la Fiscalía en este caso, las diligencias preprocesales son bastante contundentes, y de todas formas les emplazo a seguir leyendo el periódico, porque vamos a seguir sacando cosas que son muy interesantes sobre este tema y que van un poco vislumbrando la luz al final del túnel y nos pueden aclarar muchísimas dudas que me encantaría contárselas esta noche, pero no puedo. Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este asunto. Seguiremos, por supuesto, leyendo las páginas de Atlántico y así también invitamos a nuestros espectadores a que lo hagan y muy pendientes de esas nuevas informaciones. De verdad, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Lo decía Cepsa, lo decía Óscar de Cepsa, lógicamente ellos se defienden, claro, bueno, hablando de que esto es un competidor o no, pero si esto, como bien ha explicado Guillermo, ha sido una denuncia después de la Fiscalía, después de abrir su propia investigación, evidentemente hay indicios, por lo menos, para poner en duda esa versión, ¿no? Sí, efectivamente, ya está abierta la investigación, como decía Guillermo, el compañero periodista, con la declaración además de esas 2 funcionarias, en este caso también con un representante de la empresa, de la compañía. La defensa, sin duda, es esa, es respetable por parte de Cepsa, pero poco relevante en este caso para la investigación. La verdad es que, bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir muy de cerca esta cuestión, insisto, que en exclusiva nos está contando el periódico digital Atlántico hoy, pero vamos a quedarnos en el área de influencia de la capital Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy ha saltado la noticia política. No sé si sorpresa o no, nos lo va a explicar ahora Óscar Martín en su análisis de cada jueves de la crónica política, pero ya el Partido Popular ha nombrado a una economista como candidata, Jimena Delgado, muy vinculada en el pasado con la Zona Especial Canaria. Efectivamente, así lo anunció hoy, la presentarán de manera oficial, entiendo que en los próximos días, pero ya de manera oficial se puede contar, además me lo han confirmado desde la dirección del partido. En este caso, bueno, pues la que será es una duda que se despeja más de todas las incógnitas que hay en Canarias en cuanto a las miradas centradas en 2023, la candidata del Partido Popular a la capital Gran Canaria. Yo decía en su momento que era una plaza complicada, donde evidentemente habían varios nombres que estaban tratando de sondear. Por ejemplo, ya saben ustedes que uno de los nombres
donde estaban centradas las miradas era Ángel Sabroso, es ahora el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas, tomaba mucha fuerza en este caso como posible candidato, pero el Partido Popular, al igual que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, sondeó a muchos nombres. Por ejemplo, sondeó a Luis Padrón, que era el presidente, según ha trascendido, que es el actual presidente de la Cámara de Comercio en Las Palmas de Gran Canaria. Sondeó, por ejemplo, a Rosa Rodríguez, una histórica del Partido Popular de Gran Canaria, histórica consejera del Cabildo, de diputada regional, a Matilda Sián, una mujer fuerte en su momento de José Manuel Soria, que además fue secretaria de Estado de Turismo cuando Soria era el ministro, y también algún dirigente empresarial, en este caso de la isla de Gran Canaria. Al final han optado las miradas en, como tú dices, efectivamente ese es el nombre, Jimena Delgado. ¿Quién es Jimena Delgado? Jimena Delgado fue en su momento, por cierto, concejal del Partido Popular en la capital Gran Canaria. Jimena Delgado es una economista, fue directora general y ha tenido responsabilidades públicas en organismos públicos y en entidades privadas, tiene experiencia pública y en el ámbito privado, fue directora general de promoción económica del Cabildo de Gran Canaria cuando Soria era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, una mujer por tanto conocida en el ámbito del Partido Popular en la isla de Gran Canaria, fue presidenta de la Zona Especial Canaria de la SEC, con un cargo efectivamente relevante en este organismo importante para la fluidez o a la hora de captar empresas en esta comunidad autónoma. Y repito, estuvo muy poco tiempo, eso sí, como concejal del Partido Popular en la capital Gran Canaria. Ha sido consejera además también en varias empresas y ahora forma parte, forma parte de un organismo del área de Román Rodríguez que tiene que ver con asuntos europeos, insisto, en el gobierno autónomo. Actualmente trabaja en un área de la consejería del propio Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda. Por cierto, ya internamente decía que la conocen también el Partido Popular porque formó parte del comité de la dirección del partido, el comité de dirección del Partido Popular, cuando Asier Antona era el presidente del Partido Popular en Canarias. Por tanto, se despejan dudas. Insisto que durante las últimas semanas se vaticinaba o se especulaba con la posibilidad de que el joven gran canario Ángel Sabroso, un hombre de la mano muy cercano a Josefa Luzardo, que es la portavoz, fue la candidata a la alcaldía, pudiese ser el candidato. Al final se ha descartado. Habría que ver efectivamente la sensación que pueda tener en este caso el entorno de Ángel Sabroso o de la propia figura de Ángel Sabroso, pero al final se han decantado efectivamente por esta mujer, Jimena Delgado, insisto, será la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la capital Gran Canaria. Hay una plaza, por cierto, también donde están trabajando con mucha tranquilidad porque no encuentran el candidato ideal. Sí que me cuentan efectivamente que están barajando varias posibilidades. Yo decía que la capital Gran Canaria y La Laguna, en concreto, eran las dos plazas más complicadas en este momento para la elección del Partido Popular. Probablemente próximamente o en las próximas semanas podremos saber el candidato de los populares a este municipio tinerfeño. Todo eso después que se despejara la X de la ecuación de la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, con la figura de Carlos Tarife, que no sé si ya es oficial, pero cuanto menos está claro que no hay debate. De momento no lo han hecho oficial, no lo han presentado de manera oficial, pero hace ya algunas semanas nosotros lo adelantamos, lo avanzamos una noche aquí en Mírame Televisión, efectivamente, que el candidato será Carlos Tarife, insisto, a la capital tinerfeña. Gustavo Santana, otro nombre propio que en las próximas horas también, bueno, pues podría ser uno de los candidatos, en este caso del Partido Socialista. Efectivamente, Gustavo Santana, ya saben ustedes que actualmente es el viceconsejero de Empleo del gobierno de Torres, fue el número 2 de Carolina Darias, la ministra, que será candidata del Partido Socialista a la capital Gran Canaria. Digo número 2 porque ella fue la consejera de Empleo y él, en este caso, el viceconsejero, el actual, insisto, viceconsejero de Empleo. Ya saben que Gustavo Santana fue un histórico, además conocido secretario general de UGT, de este sindicato en Canarias, y en este caso es un hombre, además también con mucha influencia dentro de la organización de Gran Canaria que lidera Sebastián Franquis como secretario general y que es el consejero de Transportes y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma y Vivienda. El propio Gustavo Santana ha cogido mucha relevancia después del Congreso Insular del Partido Socialista y en estos momentos suena con mucha fuerza más. Tiene mucho control en el comité de este municipio que les voy a contar. Suena como candidato a la alcaldía del Partido Socialista al municipio de Santa Brígida. Un municipio además donde hay un lío interno en todos los partidos, ya saben ustedes, por aquellos gastos cuantiosos y escandalosos, insisto, para organizar una fiesta a unos funcionarios, a unos altos funcionarios. La verdad es que vamos a seguir de cerca, en este caso, el futuro también de Gustavo Santana, un hombre que se ha hecho fuerte dentro del Partido Socialista, por lo que veo, y es un posible candidato. Bueno, Óscar, nos vamos a ir a publicidad unos minutos. Después de publicidad tenemos un programa cargado de contenidos. Mira, vamos a hablar de pobreza,
supuesto, eso nos va a llevar a hablar de la necesidad del telemaratón solidario. Recuerden, el próximo 21 de diciembre una cita ineludible en el Merca Tenerife. Vamos a darles algunos detalles a lo largo del programa, pero vamos a hablar de lo que está ocurriendo con La Laguna y con el caso de Julio Cruz, que se ha trincherado en el ayuntamiento. Hay novedades, la oposición, incluso los propios funcionarios del ayuntamiento están pidiendo que se haga inminente la salida de Julio Cruz después de que el secretario dejara claro que su nombramiento como director del área de presidencia y planificación del ayuntamiento es ilegal. Bueno, veremos qué ocurre con Julio Cruz, pero vamos a pararnos también de nuevo en un conflicto laboral que existe en Las Palmas de Gran Canaria. Iremos hasta Fuerteventura, tendremos como protagonista a Mario Cabrera, el diputado de Coalición Canaria y secretario insular. Hay muchos asuntos de los que les vamos a contar y que por eso les pido que no se despeguen de su televisor, porque venimos con mucha más repaso de la actualidad en unos minutos. Continuamos con el repaso a la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Quiero que vean este titular. No es algo que nos sorprenda porque ya hemos venido contándolo en los últimos meses y han sido varias las organizaciones que lo han denunciado. Cáritas alerta del incremento de personas en situación de exclusión en Canarias y las dificultades para atenderlas. En 2 años la institución atendió un 55% más de peticiones de ayuda y afirma que la inflación ha supuesto un impacto del 30% en sus recursos en los últimos meses. Como decimos, no nos coge por sorpresa, pero esto lo vienen denunciando ya muchas organizaciones no gubernamentales que atienden, que realizan esa atención directa a las personas, Óscar, y ellos notan un aumento de la exclusión social de los demandantes de ayudas directas. Sí, efectivamente. Mira, en ese dato, efectivamente lo lanzaban de manera desesperada hace unos días, ¿no? En 2019 atendieron a 24.785 personas. La situación es alarmante, un incremento importante en situación de exclusión y además dificultades para atender a esa gente. Quiere decir también que Cáritas está absolutamente desbordada, ¿no? Y además ha hecho un llamamiento desesperado a la población canaria, que yo me uno efectivamente a ese llamamiento, a la población canaria y a las instituciones. También entiendo que a las empresas, para que además en una época tan dura como esta se impliquen y desde luego entre todos, ¿no? Porque aquí es una cuestión no solamente de los ciudadanos, sino de instituciones y también pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo las grandes empresas, las grandes fortunas de esta comunidad autónoma, para arropar y proteger a todas esas familias en estas Navidades, porque además sabrán que el mayor número de personas que está acudiendo a los colectivos sociales, a las ONG en Canarias, no solamente a Cáritas, sino otras efectivamente que hacen una gran labor, son parejas jóvenes con niños en casa, mujeres evidentemente que están solas en sus casas, que tienen esa responsabilidad porque se han separado, se han divorciado, de cuidar y sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y luego están también la gente mayor en soledad, mucha gente mayor que ha perdido esa fuerza, que antes era el sostén, ya saben, de toda una familia en aquella crisis del 2008 y que ahora evidentemente la crisis les ha golpeado y están en casa además también pues lanzando mensajes de ayuda al resto de la sociedad. Y además en silencio y bajo la vergüenza, porque ese es el rostro en definitiva de la pobreza, la vergüenza de denunciarlo, de acudir en busca de ayuda y además el silencio, que es demoledor, insisto, porque la gente tiene además también, insisto, respeto a la hora de buscar ayuda. A mí me parece que es terrible. Además, venimos diciendo hace muchos años que pasa el tiempo y de manera progresiva sigue ascendiendo, sigue aumentando la pobreza en Canarias, cronificada, y que desde luego es el principal drama en esta tierra. Y además, repito, los colectivos sociales buscan ayuda porque además no tienen casi ya recursos para atender a esa gran masa de la sociedad canaria que está asfixiada. Y a mí me preocupa muchísimo, me da mucha lástima en estos momentos esas familias que desde luego están en una situación crítica y además con niños y niñas a su cargo en sus hogares, que no tienen la misma oportunidad que el resto de familias que sí, tienen esas facilidades, insisto, para llegar a recursos y que sus hijos, sus niños y niñas tengan esa felicidad que no tienen otra familia. A mí eso, de luego, me produce una gran tristeza. Hablaba Cáritas de los efectos de la inflación y cómo están afectando a la ONG. Vean este titular de hoy del periódico El Día. Lógicamente la inflación nos está afectando a todos. La cesta de la compra experimenta en Canarias la mayor subida en 21 años. La inflación supera en noviembre la media nacional por primera vez desde 2016,
tras bajar solo una décima. Es verdad que a nivel global el descenso del precio de la luz, sobre todo, y de los combustibles parece que está ayudando a la recuperación en ese sentido, pero lo que no se recupera son los artículos de primera necesidad, la cesta de la compra. Y claro, esto quiere decir que las organizaciones no gubernamentales, que además entregan esas ayudas directas que principalmente se financian a través de una ayuda que viene de la Comunidad Europea, bueno, pues con ese dinero que encima está en el aire de cara a 2023, con ese dinero que llega tienen que comprar o pueden comprar menos productos de los que podían comprar anteriormente, cosas que, insisto, hacen necesaria ese telemaratón solidario el próximo 21 de diciembre. Pero es que el lunes estuvo aquí el presidente de la asociación Kairos, Benjamín Barba. Él también nos contaba cómo han descendido las donaciones que recibe su ONG por culpa de la subida de precio. Vamos a escuchar a Benjamín Barba. Nosotros hemos notado una bajada de en torno al 90% de las donaciones que daban a Kairos, ¿vale? Otras cosas son las donaciones en el Banco de Alimentos, que también nos han comentado que es lo mismo. Un 90%. No, en nuestro caso sí, en nuestro caso un 90%. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que nos donan a nosotros son personas particulares. Son trabajadores como tú, como yo y que muchas personas que nos están viendo, que tienen su paga mensual de su trabajo y que gracias que lo tienen, y entonces pues tienen ese corazón sensible de ser solidario con otras personas. Y entonces dice, bueno, pues cada mes aporto algo. A lo mejor un mes son 20 euros, a lo mejor otro mes son 10, pero a lo mejor otro mes me ha ido bien y son 50 euros. Y me voy al supermercado y compro unos alimentos y los llevo allí. Y eso hemos notado que ha bajado muchísimo. Y el motivo es lo que tú estabas comentando, David, el tema de la inflación. Un 90% han descendido las donaciones que recibe, en este caso, la Asociación Kairos, una de esas más de 200 entidades que trabajan con el Banco de Alimentos. Pero lo otro que yo les contaba, que también preocupa mucho, son los fondos, el dinero que llega para comprar y que principalmente llega de Europa para comprar esos alimentos y con los que prácticamente tiran todo el año, sobre todo a partir del mes de marzo y de abril, porque antes necesitan y requieren, y así lo explicaba el propio Benjamín Barba, del telemaratón solidario. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Kairos. Estas ayudas de Europa, el FEGA, conocido FEGA, se han finalizado con esta última entrega que nos han hecho en estos meses. Y ya para el 2023 lo que nos han comentado es que hay como una especie de 2 entregas que son mini ayudas, que parece ser que no hay, no, esto no lo afirmo, pero parece ser que no hay productos tan básicos como la leche o el aceite, porque están con precios totalmente desorbitados y no se pueden comprar. Entiendo que a partir de 2023 ustedes no saben qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar. O sea, que cuando nosotros acabemos con los productos que tenemos ahora, vamos a confiar que la telemaratón se produzca esa multiplicación de los panes y los peces, ¿vale? Que hayan miles y miles y miles y miles de kilos de alimentos no perecederos y podamos prorrogarlo como hicimos. Vaya, es que hicimos, esa multiplicación se dio 2010, 2011, 2012. Yo me recuerdo perfectamente que no teníamos alimentos y que gracias a la telemaratón meses como enero, febrero los pudimos sobrellevar y entregar alimentos, y en marzo recibíamos las otras fases del FEGA. Incertidumbre, sin duda, entre todas las organizaciones que se encargan de esa asistencia directa, Óscar, cosas que, insisto, hacen cada vez más necesario una iniciativa como el telemaratón. Desabastecimiento del que llevan denunciando ya hace ya algunos meses, efectivamente, porque evidentemente los colectivos sociales, las ONG, dependen efectivamente de la entrega de alimentos, de las grandes superficies, de las empresas, que a su vez también están entre la espada y la pared. Ya saben además que el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, está aplicando esa medida, ¿no?, que les está empujando o presionando para que bajen los precios, y a su vez las grandes superficies, en este caso alimenticias, están pidiendo efectivamente medidas para compensar, porque evidentemente ellos también se han visto golpeados, han subido los precios, la inflación, sube la luz, que también golpea efectivamente, por cierto, a esas familias que están ahogadas y de las que yo pedía que fueran protegidas por el resto de la población canaria, a los que nos unimos nosotros además también con ese maratón. Hay una crisis energética también, efectivamente, que influye en este caso, bueno, o que ha venido perjudicando al sector turístico, a los hoteles evidentemente que también se han visto salpicados efectivamente por esa cadena salpicada a su vez de los supermercados o las grandes superficies, que son proveedores efectivamente de productos de primera necesidad, ¿no? Yo creo que además también va a ser una gran oportunidad en este caso para los colectivos sociales, para las ONG, que además no solamente en esta época con este telemaratón, sino en el día a día efectivamente hacen un esfuerzo tremendo para evidentemente seguir, insisto, en el día a día durante todo el año, mañana, tarde, noche, proteger a todas las familias, repito, que atraviesan momentos tremendamente duros
duros económicos en sus hogares. Muchos sabemos, evidentemente, los rostros, muchos sabemos los perfiles, evidentemente, porque los conocen los propios colectivos, pero hay una inmensa población, hay una cantidad de familias en esta comunidad autónoma que, repito, es importante, están en silencio, callados, porque tienen efectivamente esa vergüenza de la pobreza, que es muy duro de denunciar lo que está ocurriendo y, de hecho, acudir a las ONG. Las ONGs que necesitan, pues probablemente, siempre solemos decir lo mismo, pero es que este año la situación económicamente es muy compleja por esa situación europea. La inflación, insisto, está causando problemas directos un 90%. El dato es terrorífico. Han descendido las donaciones que recibe la Asociación Kairos. Es fundamental la participación ciudadana en el próximo telemaratón solidario el 21 de diciembre. Luego, dentro de un rato en el programa les contaremos cómo pueden participar a nivel particular en esta iniciativa, que por cierto también se podrá hacer no solo en los diferentes puntos de recogida habituales, sino también directamente en el propio Mercat Tenerife, que ese día va a abrir sus puertas para que los ciudadanos puedan acudir a realizar sus entregas para el telemaratón solidario. Pero hablando de inflación, hablando de subida de precios, ayer nos encontrábamos con una denuncia que hacía en este caso ASAGA Canarias, con la asociación en este caso que engloba a diferentes organizaciones que representan al sector primario en Canarias y que cuestionaba en este caso el reparto de ayudas dependiendo de la isla. Hablaban de que las ayudas extraordinarias ante la subida de precios, ustedes saben que la subida de precios ha causado un aumento de las materias primas que en este caso necesita el sector ganadero, hasta al final genera un aumento de los precios de cómo se venden esos productos que después pasan por manos de los intermediarios y hacen un aumento todavía mayor y al final nos acaba llegando a nosotros al bolsillo pues un precio completamente encarecido de esos productos básicos. Bueno, pues denunciaba ASAGA que mientras que Fuerteventura y Gran Canaria pues han abierto la mano con esas ayudas, en Tenerife, bueno, pues se están rascando un poquito más el bolsillo. Hoy hemos tenido aquí en Mírame Televisión a Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA Canarias, y así nos explicaba esta situación. El Cabildo de Fuerteventura ha dado unas ayudas extraordinarias para la alimentación de esos animales de 4,5 millones. El Cabildo de Gran Canaria, que está muy a la par de Tenerife, de casi 6 millones de euros, extraordinaria estamos hablando, no de las subvenciones normales. Y el Cabildo de Tenerife, 1,3. Decimos, pero como... Claro, cuando vemos estos datos, que son datos públicos y objetivos, no es una... Sí, el propio Cabildo lo ha dicho, lo ha anunciado, lo ha promocionado. Y está publicado en el BOC y todo esto, ¿no? Dices, pero bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué unos toman estas medidas y otros toman medidas 5 veces inferiores? Es que el Cabildo de Tenerife ha dado menos ayuda que el Cabildo de Lanzarote. ¿Pero y por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? ¿No se apuesta por la ganadería de Tenerife? Pero ustedes tienen, digamos, un hilo de comunicación, ¿no?, con las instituciones. Entiendo que también con el Cabildo de Tenerife. Supongo que al consejero Javier Parrilla le habrán tocado la puerta y le habrán dicho, oye, ¿qué pasa con esto? No tenemos respuesta. Ellos respuesta. Dicen que todo lo que llevan haciendo todo este año es a favor de la ganadería y apoyando al sector agrario. Iniciativas como lo de la extinción de las tasas del matadero que se anunciaron en marzo y fue iniciativa de ellos mismos, de la propia Consejería de Agricultura. Quería preguntarle también por eso, ¿qué les parece esa medida? Y que nosotros, por supuesto, la avalábamos y la aplaudíamos, pero es que todavía estamos terminando el año y todavía no se ha aplicado. Llevan meses los ganaderos lamentándose, lógicamente, y trabajando para intentar conseguir nuevas ayudas ante esa situación que les está provocando el aumento de los precios. Y ojo, que nos decía Teo Hernando que esto va a ir a peor, porque todavía los efectos de la guerra de Ucrania se van a empezar a notar a partir de 2023, porque es cuando van a tener los efectos de las consecuencias de que no haya habido cosecha en el último año a raíz del conflicto bélico. Óscar, la verdad es que, bueno, insisto, demandas históricas de los ganaderos. Yo te escucho en Onda Cero Canarias muchas veces darle voz a ASAG y a otras organizaciones. Y bueno, es un problema que viene de meses y que parece que no termina de solucionarse. Sí, efectivamente. En este caso están agonizando, ¿no? El sector ganadero es uno de los sectores, además, también que se vio tremendamente perjudicado por los efectos de la guerra de Ucrania, ¿no? Además, evidentemente, también por la pandemia, ¿no? Durante todo ese trayecto, desde la pandemia hasta ahora, ojo, porque han cerrado también muchas instalaciones ganaderas en Canarias, ¿no? Se hubieran ahogado, además, con muchas manifestaciones, ¿no?, en Canarias, sobre todo también un sector ganadero en la isla de Gran Canaria, ¿no? Y desde luego, como decía Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA, de esta organización que engloba efectivamente, como decía, las organizaciones en Canarias, ellos están pidiendo un trato equitativo, es decir, en este caso con esa ayuda para los animales que están dando el resto de cabildos, Fuerteventura, Gran Canaria, también la isla de Lanzarote. Ellos en este caso no están satisfechos con esa ayuda efectivamente que da el Cabildo Insular de Tenerife en su caso, pero repito, están en una situación límite, aunque es verdad, me decía el propio Teo Hernando en las últimas horas, en una entrevista que yo mantenía con él también, que sí que es verdad que mantienen reuniones constantes
importantes, programadas. Han creado una mesa de trabajo con el propio presidente Torres, con la propia consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma, la palmera Alicia Banostende, y bueno, que en principio esperan que efectivamente ante esta situación dura que esté viviendo el sector, vayan recuperando, insisto, gracias a las ayudas de las instituciones públicas, porque repito, es un sector trascendental que se ha visto muy perjudicado, repito, con la pandemia y con esta última guerra de los efectos de Ucrania. La verdad es que, situación complicada. El sector ganadero, nosotros seguiremos, lógicamente, analizando la situación agonizante, como decía Óscar Martín, del sector primario. Pero vamos a volver de nuevo a la capital Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy, esta tarde, nos encontramos con este titular en el periódico Canarias 7. No es la primera vez que leemos en esta época del año un titular muy similar a este. La deuda del ayuntamiento deja sin paga de Navidad a unos 300 trabajadores de FSC. La empresa tenía que haber abonado la extra este jueves, día 15. Los afectados critican que se les utilice para presionar y recuerdan que llevan 3 años así. Es una empresa que presta servicios complementarios con un concurso que, si no me equivoco, caducó desde el año 2016, que no se ha renovado. De aquella situación, está generando estas consecuencias, pero quien mejor nos lo va a explicar es Francisco Martín, que es miembro del comité de empresa y en este caso representante del sindicato FESOC. Francisco, muy buenas noches, gracias por atender la llamada de Mírame Televisión. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por atenderme también. Cuéntanos un poquito cuál es la situación, por qué hoy, que tenían que haber cobrado esa paga extraordinaria de Navidad, no lo han hecho. ¿Qué está ocurriendo? Pues el problema es que hay, que es como tú también lo estabas diciendo ahora mismo, llevamos 3 años sufriendo el mismo problema de impago de certificaciones del ayuntamiento a la empresa FSC Medio Ambiente aquí en Las Palmas, y resulta que este año pues volvemos a lo mismo, y entonces pues claro, el problema es que es mucho el dinero que se le debe a la empresa privada, y la empresa privada pues ya no puede hacer frente a los pagos. Entonces estamos intentando a ver si el ayuntamiento hace un compromiso de pago con dicha empresa para ver si nosotros podemos cobrar los salarios de nómina, porque aparte de la nómina de la paga del día 15, pues también tenemos en peligro el salario del final de mes. La verdad es que llama la atención porque, como comentabas también tú ahora, Francisco, son 3 años que se repite lo mismo. ¿Por qué no ha habido una planificación? ¿Por qué no se resuelve esto antes para que cuando llegue la Navidad ustedes tengan ese dinero? Por cierto, que ustedes insisten, y es así, en que no es que tengan unos sueldos muy grandes y que, lógicamente, en esta época en la que hay un mayor consumo, pues necesitan los trabajadores esa paga, ¿no? Exactamente, lo que no podemos entender de todo el colectivo de trabajadores, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos que hay entre el ayuntamiento y la empresa y el ayuntamiento, pagar los platos rotos a los trabajadores, y menos en esta fecha, porque hay muchos padres de familia que es verdad que estaban esperando la paga para poder comprar los regalos de Papá Noel a sus hijos, pero el problema es que venimos arrastrando desde hace 3 años y todavía no buscan soluciones a esto, y lo que debería hacer el Ayuntamiento de Las Palmas es sacar a licitación ya y sacar a concurso público lo que es la limpieza viaria aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para ver si se acaba ya el problema que estamos teniendo con el tema de las nóminas. ¿Desde el comité de empresa se han reunido en algún momento con el alcalde, con Augusto Hidalgo, para hablar de esta situación? No digo ahora, sino incluso en los 3 años en los que se ha venido repitiendo este problema. Sí, en estos 2 años atrás, sí es verdad que la concejala de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, sí es verdad que se ha esforzado y ha intentado solucionar los problemas. Es verdad que este año quien se ha estado moviendo es Lidia Cáceres de Ciudadanos, el señor Ángel Sabroso del PP y David de Nueva Canaria. Y vamos a ver lo que pasa en estos días y a ver si se soluciona el problema y podemos cobrar, aunque sea la paga, y a ver si solventan el problema de aquí a final de mes y podemos cobrar el sueldo también. Para eso está la oposición también, Francisco, para presionar lógicamente a los que gobiernan y se solucionen las cosas. La verdad que la oposición se está portando muy bien. Desde esta mañana que yo me puse en contacto con Ángel Sabroso, con Lidia Cáceres y con David de Nueva Canaria, pues la verdad que en todo momento me han estado informando y han estado presionando un poquito. Pero vamos a ver si solventan el problema desde el grupo de gobierno y se acaba este problema ya de una vez por todas, porque ya te digo, llevamos 3 años así y al fin y al cabo quien está pagando los platos rotos son los trabajadores.
Toda presión es poca. Francisco, te va a preguntar también ahora el compañero de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Yo desde luego que no entiendo, sigo sin entender qué le ocurre al gobierno de Hidalgo, es decir, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el servicio de limpieza con los trabajadores. Primero, aquel conflicto, recordarás, Francisco, que tuvo además con los trabajadores, los 308, si no me equivoco, trabajadores del servicio de limpieza que estuvieron agonizando, que además le dieron la espalda, que recuerdo incluso que se manifestaban frente a las puertas del Ayuntamiento, y ahora este conflicto. Al final esto es un conflicto entre la institución, en este caso entre el gobierno de Hidalgo y la empresa, y al final yo no sé qué ocurre, como siempre, como sigue ocurriendo, los afectados, los trabajadores, es decir, la clase trabajadora siempre afectada, además a las puertas de la Navidad. Me parece un asunto grave y lamentable por parte de la empresa y por parte del Ayuntamiento. Francisco, la pregunta, aparte de la reflexión, ¿van a tomar algún tipo de medida contundente, alguna acción? ¿Van a movilizarse, van a parar? Bueno, la única medida que hemos tomado en el día de hoy es poner una denuncia a la Inspección de Trabajo, que ya se presentó esta mañana, y se ha presentado también un preaviso de huelga. Ahora tenemos que esperar que nos conteste la Inspección de Trabajo y vamos a presentar un conflicto colectivo también en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pues ya verá, Francisco, que con un preaviso de huelga van a actuar tanto la empresa como el Ayuntamiento, porque menudo caos se armaría efectivamente en las calles de la ciudad, además en una época como la Navidad. Pero yo lo que no puedo entender por qué tenemos que actuar así nosotros, cuando nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor, con nuestro deber, limpiando las calles, y cuando llega final de año, como ya hemos hablado con anterioridad, este es el tercer año que nos vuelve a pasar lo mismo. No entiendo el por qué. Y la verdad que no lo entendemos, no lo entiendo ni yo como miembro del comité de empresa, y no lo entiende el colectivo. Pues Francisco Martín. ¿Por qué tenemos que actuar nosotros así cuando nosotros estamos cumpliendo con lo nuestro? Ya, ¿y eso que es un gobierno de izquierda? Pero por muy gobierno de izquierda que sea, el trabajador está cumpliendo, ¿me entiendes? Entonces también tendrían que cumplir con nosotros, con nuestro salario. Y no deja de ser, lógicamente, un servicio público necesario, Francisco. Al fin y al cabo estamos hablando de algo que, aunque se haya externalizado a través de un concurso con una empresa, por cierto, un concurso que, como tú bien has dicho, ya es hora de que vuelvan a sacar la licitación después de que acabara en el año 2016. Bueno, el Ayuntamiento tiene que tener esa responsabilidad. Desde aquí, Francisco, desearles muchísima suerte. Ojalá que esta presión que están haciendo los diferentes medios de comunicación y ese trabajo de la oposición dé sus frutos, bueno, y se solucione esto cuanto antes. De verdad, mucha suerte y ojalá que sea así. Muchísimas gracias a ustedes también y también a la oposición también por la colaboración que están teniendo con nosotros. Sí, sin duda. La verdad es que hoy hablábamos con Lidia Cáceres, la concejala de Ciudadanos, que está haciendo también un trabajo muy insistente en este sentido, y ella, bueno, nos ha ayudado un poco a entender lo que está ocurriendo. De eso se trata, ¿no, Óscar? Al final, cuando hay este tipo de conflictos, no importa el color político, los trabajadores es lo más importante, y ahí, lógicamente, desde la oposición, el trabajo es presionar para que se cumpla algo tan básico como efectivamente esto. Es responsabilidad efectivamente de la oposición, pero el máximo responsable en este caso es la propia concejal de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y en su caso, efectivamente, el máximo responsable del Ayuntamiento, Augusto Hidalgo, ¿no? Yo decía lo de que son de izquierda porque ellos evidentemente están constantemente en ese ayuntamiento, insisto, de izquierda, pues poniendo la bandera efectivamente en este caso de los trabajadores, ¿no? De los más débiles. Pues esto es un colectivo bastante débil, que son los trabajadores de la ciudad, y que no se merecen, sin lugar a dudas, estar inmersos en un conflicto, y menos a las puertas de la Navidad. Bueno, les decía antes que Julio Cruz, el director de planificación, pero el histórico diputado gomero del Partido Socialista, se ha trincherado en el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, esto es a raíz de ese informe del secretario municipal que ha dicho que su nombramiento fue ilegal porque tenía que haber salido a concurso, como el de todos los cargos directivos, pero también por las presiones que está recibiendo desde algunos sectores de los funcionarios del propio Ayuntamiento, de la oposición política, y porque, por lo menos al mediodía de hoy, a primera hora de esta tarde, nosotros comprobamos que seguía ejerciendo ese cargo, así nos lo comentaban, seguía ejerciendo ese cargo de director de planificación, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna. Vamos a ver este titular del periódico El Día. La oposición y el personal municipal piden el cese de Julio Cruz como funcionario. El socialista sigue como director de presidencia tras declararse la nulidad de su nombramiento. Evidentemente no se va a cesar, hay un pequeño error en el titular, a Julio Cruz como funcionario. Sí, como director de presidencia, Julio Cruz es funcionario, de hecho, del propio Cabildo de La Gomera, y de eso pues obviamente no le van a cesar. Pero yo hablaba esta tarde también con Amparo Pérez, que es la responsable de la Junta de Personal del Ayuntamiento, y ella nos contaba, además bastante enfadada, ha hablado incluso también con el periódico El Día, esa situación. Primero, que Julio Cruz sigue en el cargo. Segundo, que ellos ya advirtieron de que su nombramiento
no se podía llevar a cabo y no les hicieron caso. Y tercero, pues nos insiste mucho en que se están en contacto con muchos problemas con este grupo de gobierno que no les escucha y que les han obligado, insisto, a la Junta de Personal del Ayuntamiento de La Laguna a tener que acudir, por ejemplo, al comisionado de Transparencia para pedir documentación. Hablan de que no hay diálogo con el actual alcalde, con Luis Geray Gutiérrez. Complicada situación en el Ayuntamiento con los funcionarios, Óscar, pero en particular tremendo lo que está ocurriendo. Efectivamente, me parece en este caso que bueno, este ex dirigente del Partido Socialista, lo fue todo en el Partido Socialista, esté poniendo en jaque en estos momentos efectivamente a un gobierno municipal. Me llama poderosamente la atención, me crea cierta rareza o ciertas sospechas, además también del silencio palpable del gobierno de este municipio. Yo decía, el pasado martes daba un dato que a mí me tiene hablando solo y me parece que es relevante, insisto, en todo este recorrido. ¿Por qué? Porque en ese informe del secretario del Pleno del Ayuntamiento de este municipio de Tenerife dice, lo vuelvo a repetir, advierte de la nulidad de los procedimientos administrativos rubricados por Julio Cruz desde que accedió en junio al cargo de coordinador de las áreas municipales. Es decir, yo contaba que el propio alcalde Luis Geray Gutiérrez le dio en su momento pleno derecho, plenos poderes para que efectivamente estuviese al frente de contrataciones, procedimientos y expedientes. Pregunto, ¿qué va a ocurrir? Insisto, que ya lo advierte el secretario con todos esos expedientes. ¿Qué tipo de expedientes? ¿Qué tipo de contrataciones? Si se anulan esos expedientes o esas contrataciones, ¿a quiénes van a afectar? ¿A qué personal? ¿A qué contratado? O insisto, ¿cuáles son concretamente esos expedientes? A mí me gustaría saberlo. Por cierto, Coalición Canaria ha pedido derogar el nombramiento por ilegal, dice. De lo contrario, lo han dicho claramente, van a acudir a la justicia por presunta prevaricación. Ahora bien, dicho eso, a mí me consta que en el gobierno municipal de Luis Geray Gutiérrez están trabajando junto incluso con algunos que están fuera, pero con la patita metido dentro, están tratando, están tramando y están planificando, insisto, presentar un recurso contra ese escrito del propio secretario del Pleno. ¿Un recurso contra un escrito? Sí. Están trabajando. Pero no se puede recurrir un escrito. Están trabajando a ver de qué manera presentan un recurso para tumbar ese escrito del propio secretario, desde dentro y con la patita de alguien desde fuera, pero con vinculaciones de dentro. Bueno, nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces. La verdad es que me sorprende que digas eso, Óscar, porque no veo yo la posibilidad legal de poder ir contra el tratando a ver secretario. Lo que pueden hacer están tratando a ver de qué manera jurídica tumban o arrebaten ese informe para seguir manteniendo a Julio Cruz en el gobierno municipal. Lo que se me ocurre es que en el ayuntamiento. Pueden estar buscando un informe externo. Fórmula, están buscando fórmulas. Fórmulas para buscar efectivamente algún recurso y tumbar esa decisión. Un informe que se suele llamar de complacencia para intentar rebatir ese argumento. Por cierto, Pedro Ramos está en la jugada. Pedro Ramos está en la jugada. Sí, lo puedo decir con absoluta garantía. Bueno, pues veremos qué ocurre con Julio Cruz. Vaya necesidad que tiene el Ayuntamiento de La Laguna, que sale de un follón para meterse en otro y al final con cuestiones que se pueden evitar perfectamente. O sea, es que al final, desde las obras de la casa del alcalde hasta cuestiones como esta, son cosas completamente evitables. A mí me sorprende la facilidad que tiene el grupo de gobierno de La Laguna para meterse en follones, en cuestiones pues el gobierno municipal tendrá que explicarle este asunto escandaloso a los ciudadanos, no a nosotros, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Laguere. Bueno, si nos lo explica a nosotros también lo vamos a agradecer. Y ahora vamos a irnos de esa crisis que ha levantado el nombramiento de Julio Cruz en el Ayuntamiento de La Laguna hasta otra crisis política, una nueva crisis política. No es la primera ni será la última en el Cabildo de Fuerteventura. Después de que conociéramos, ahora Óscar nos lo va a introducir un poco mejor, esa decisión del presidente del Cabildo, de Sergio Lloret, de destituir a los consejeros de Coalición Canaria del gobierno insular. Óscar, ¿qué está pasando en Fuerteventura? Sí, efectivamente, lo contamos. Además, el pasado martes se producía esa noticia. Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura, saben ustedes, representa a las agrupaciones municipales de Fuerteventura, tomaba la decisión en rueda de prensa de manera sorprendente, cesar, expulsar a todos los consejeros de Coalición Canaria, sus socios en ese gobierno junto al Partido Popular y Podemos. Saben que es un gobierno que entró en esa institución después de la moción de censura que fraguaron y tumbaron, en este caso, el gobierno socialista, liderados en aquella época por el actual viceconsejero de Economía, Blas Acosta, que tanto hemos nombrado efectivamente por algunos hechos también efectivamente escandalosos, ¿no? Expulsaron a los socios de Coalición Canaria. En este caso habla porque han tratado de paralizar algunos contratos, algunos expedientes donde dice el propio Lloret con motivos electorales, porque ya está la campaña electoral o mirando de cara a 2023, él entiende que se están desmarcando del gobierno de Lloret. Y ahora a mí lo que me preocupa es que estamos hablando que él, por cierto, tendrá que afrontar unos presupuestos, a ver cómo lo hace, tendrá que buscar mayoría, pero estamos hablando que estamos, insisto, ante un gobierno de 6 consejeros, de 6 de los 23 que hay en la Corporación Insular.
Vamos a conectar hasta hora de la noche con Mario Cabrera, es el diputado autonómico de Coalición Canaria, pero también es el secretario insular de la formación nacionalista en la isla de Fuerteventura, para hablar de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, esa crisis política que ha desencadenado la decisión del presidente del Cabildo Insular. Mario Cabrera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión. Hola, muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué les ha destituido Sergio Lloret, el presidente del Cabildo, del gobierno insular? Bueno, nosotros entendemos que esta destitución a los 7 consejeros y consejeras de Coalición Canaria se debe, sin lugar a dudas, a nuestro posicionamiento con respecto a una iniciativa que se llevó al Pleno hace unos días, que es el proyecto Dreamland, la ciudad del cine, que se pretende instalar con una declaración de interés insular pues apenas 350 metros de las dunas de Corralejo. La posición de Coalición Canaria fue hace 22 meses contraria, sí, a ese tipo de proyectos, pero no en esa ubicación. La misma que tenía el presidente. 22 meses más tarde el presidente cambia de opinión y cree que la ubicación ideal es en ese entorno. Por tanto, nosotros sí que estamos por ese tipo de proyectos en la isla Fuerteventura, pero no especulando con un suelo de esas características, no en un suelo con un alto valor paisajístico, medioambiental y por la biodiversidad, y por tanto ahí empezaron las grandes diferencias. A eso hay que sumarle otro intento del presidente, que estamos preocupados en los temas de los solares de la isla de Fuerteventura, que realmente en la isla en sí, un intento de compra de La Cerquita, la urbanización La Cerquita de Gestur, esa empresa pública canaria que tantos problemas ha dejado por todo el territorio canario, y bueno, que pretende que se compre a un precio muy superior a lo que realmente tendría el coste, para unos usos que podríamos tranquilamente utilizar la figura de interés insular para un acto público, como un matadero o cualquier otra opción, y que bueno, pues si en el Dreamland el señor Sergio es capaz de apoyar un proyecto que se compró a 0,50 céntimos el metro cuadrado, eso lo compro hasta yo, que no tengo más que el sueldo. Y ahora pretendemos pagar hasta 7 euros en otro municipio distinto, cuando el propio ayuntamiento no da suelo, pues ahí van los intereses de uno y la defensa que hacemos otros de que lo público no es para utilizar el dinero para beneficiar a nadie. Mario, ¿por qué? Dos preguntas en una. ¿Por qué el empeño de que sea en ese suelo en concreto de los promotores y de quien está impulsando esta iniciativa a nivel institucional, que es el Partido Socialista, y que ha recibido bueno, pues los apoyos que hemos contado después de esa decisión plenaria de la declaración de interés insular? Y la segunda, ¿por qué Sergio Lloret, que en enero de 2021 estaba en contra de ese proyecto, ahora está a favor? Bueno, el interés es sencillo. Esta es una ubicación cerca de una zona económica importante como es Corralejo, una zona turística. Corralejo está urbanísticamente saturado. El suelo urbano en Corralejo hoy está a un precio desorbitado, en el sentido de comprar 160.000 metros urbanos o industriales en Corralejo sería prohibitivo, y a escasos kilómetros de Corralejo la empresa Carmen Río o la empresa Río vende 160.000 euros, 160.000 metros cuadrados en 80.000 euros, es decir, a 0,50. Para hacer al final un centro comercial con una nave para hacer rodajes de películas interiores, porque es muy ostentoso hablar de la industria del cine, ¿no? Mire, en la misma memoria de ese proyecto Dreamland dicen que de los 20 millones que puede generar al año, 17 son de más de lo mismo, es decir, de tiendas, de restaurantes, de ocio, y 3 son de la industria del cine. Pretenden, en un suelo 0,50, montar un centro comercial que en Corralejo les costaría pues a un par de miles de euros el metro cuadrado. Es un pelotazo, llámenlo como lo quieran llamar, porque además la propia ley del suelo, de la que ellos nos acusan, que es la que les permite, dicen ellos que con la ley del suelo se puede hacer esto. Nosotros le preguntamos al PSOE, a Nueva Canarias y a Podemos y a MF, oiga, y si los consejeros de Coalición Canaria y del Partido Popular, hay que decirlo, votamos que no, la ley no nos obliga a votar que sí, ¿por qué ustedes votan que sí? Por tanto, ahí quien tiene que responder son estos partidos que apoyan que se haga eso apenas a 350 metros de la zona. Y el otro tema, ¿por qué en esa zona? Pues sencillamente porque le han vendido una parcela. Perdona, Mario, ¿por qué Sergio Lloret ha cambiado lo de por qué en esa zona? Lo acaba de explicar. ¿Por qué Sergio Lloret ha cambiado de criterio? Buena pregunta. No, él no ha sabido responderla y nosotros creemos que es que le interesa. Es decir, hace 22 meses estaba en la oposición
estaba iniciando un pacto con nosotros y con el Partido Popular. Hoy se cree que tiene un apoyo externo, según él ha dicho. Habrá que ver qué apoyo externo, si es del Partido Socialista o es de Podemos, de quién es ese apoyo externo. Y gira porque dice que puede ser bueno. Ahora ya, ante la reacción de la ciudadanía, está diciendo que a lo mejor esa no es la ubicación, pero el decreto de interés insular ha salido a 350 metros de las dunas. Evidentemente vamos a luchar, vamos a utilizar todas las herramientas para que eso no se construya ahí, ¿no? Han presentado en el Parlamento de Canarias una PNL junto con el Partido Popular y Podemos para que se revise el procedimiento de declaración de interés insular. ¿Consideran un error esta figura de la ley del suelo, que no deja de ser una ley que impulsó su propio partido, Coalición Canaria? Mire, la ley no es mala. Nosotros acabamos de utilizar la ley de interés insular en Fuerteventura para poner en marcha el parque tecnológico y seguramente la tengamos que utilizar para poner en marcha un matadero insular. La ley es buena en ese sentido. Lo que no es bueno es intentar interpretar la ley para beneficiar temas privados. Oiga, ¿por qué hay que poner un centro comercial con un decreto de interés insular? ¿Por qué los consejeros de Coalición Canaria y Partido Popular podemos votar que no? Y los del PSOE, Nueva Canarias y Podemos se ven obligados por esa ley a votar que sí. Es mentira. La ley no obliga. La ley te da una herramienta y además la ley es clara. Dice, oiga, en suelos vírgenes, en suelos que no están antropizados, que no tienen conexiones, que no tienen continuidad de otras urbanizaciones, el suelo rústico no está para entrar por detrás a competir con los suelos industriales o con los suelos urbanos. Y aquí se pretende entrar a un suelo virgen es la parte que rodea las dunas de Corralejo, y claro, eso ya no solo es el riesgo del impacto que supone este proyecto, sino que luego con la ley existente de continuidad, en 10, 15 años podríamos tener bordeadas las dunas con zonas industriales, con hoteles o con cualquier otro tipo de infraestructura. Mario Cabrera, le pregunta ahora el compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor Cabrera, muy buenas noches. Dígame una cosa, ¿qué le motivó a usted? Usted conoce perfectamente a Sergio Lloret y usted en algún tiempo no se fiaba de Sergio Lloret porque, si no me equivoco, agrupaciones municipales de Fuerteventura estuvo muy ligada, muy cercana a Coalición Canaria. ¿Qué le motivó, qué le llevó a usted a apoyar, conociendo bien la figura usted de Sergio Lloret, esa moción de censura contra Blas Acosta, formar parte del gobierno con Sergio Lloret, cuando incluso Lola García de Coalición Canaria ha sido la vicepresidenta? Se lo planteo, se lo pregunto, porque tirando de la hemeroteca, en 2014 la agencia EFE sacó esta noticia, señor Cabrera, la recordará. Decía de manera textual: el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha asegurado que abandonará Coalición Canaria si el exconsejero de la Corporación Insular, Sergio Lloret, se afilia a la formación nacionalista. Decía de manera textual, en 2014, él y yo no podemos estar en el mismo partido político porque él representa el desarrollismo y el retroceso de Fuerteventura. No puedo compartir filas con alguien a favor de las prospecciones petrolíferas en aquella época y que entiende la política como un oportunismo político. Cuando usted dijo eso y lo conocía perfectamente, ¿por qué ahora la apoyó y lo dejó gobernar, en este caso el Cabildo de Fuerteventura? Pues bueno, eso fue en el 2003, dice usted que dije yo eso. 2014. Lo mantengo perfectamente hoy, es decir, amor no quita... De nuevo, la ha traicionado de nuevo. Efectivamente. Mire, nosotros en la legislatura ganamos las elecciones en el Cabildo de Fuerteventura con Lola García. Al día siguiente de tomar posesión se nos presenta una moción de censura. Nos vamos a la oposición y empezamos a hacer nuestro trabajo. En el año primero de legislatura, don Sergio Lloret, Asamblea Municipal de Fuerteventura, traiciona al Partido Socialista y nos hace un planteamiento. Aquello ya no funcionaba, no funcionó desde el primer día, había una inestabilidad total, y el planteamiento que se le hace a Coalición Canaria con 7 consejeros y consejeras, la primera fuerza del Cabildo, es: oiga, tienen opción a entrar a gobernar al Cabildo de Fuerteventura, pero la presidencia no puede ser para ustedes. No fue un debate fácil en el seno del partido, y esta noche que acabamos de terminar una asamblea lo hablábamos, pero fue una decisión inteligente pensando en Fuerteventura. El pacto Sergio Lloret-Blas Acosta era peor que el pacto Coalición Canaria-Sergio Lloret, porque nosotros somos conscientes de lo que defendemos y de lo que representamos. Sabíamos que íbamos a tener dificultades porque en el ADN político de AMF está la traición y la inestabilidad. Rompieron en Puerto Rosario, en Pájara, en Tuineje, en el Cabildo, y rompieron con su propia plataforma Nueva Canaria Asamblea Municipal. Éramos conscientes, y además una de las debilidades de este pacto era precisamente que jugaba con la ventaja de, al tener el decreto, poder cesarnos. Bueno, pero le hacíamos un poco más inteligente, porque cesarnos
cuando estamos a una semana de cerrar el ejercicio económico del Cabildo con unos presupuestos sin aprobar, es un desconocimiento absoluto del Cabildo de Fuerteventura. Y hoy decimos lo mismo que dijimos en aquel momento. El modelo de Sergio y el nuestro son antagónicos. Y por eso hoy estamos en la calle, porque este es el pacto del Dreamland. Don Sergio no soporta que hayamos votado en contra del tema del Dreamland y que se haya tenido que aprobar con el voto de calidad del presidente. Le hemos vuelto a votar esta semana a un tema de organización de Antigua porque pretende comprar algo que vale 7 veces más de lo que es el coste real y que a partir de enero solo podemos negociar al gobierno de Canarias. Y bueno, nos ha cesado. Pero entre otras cosas no cesa Sergio Lloret porque las encuestas le dan que posiblemente no llega al 5% para entrar al Cabildo, y saben que Lola García hoy ha demostrado saber estar, saber gobernar, saber tener empatía con la ciudadanía y defender los intereses de la ciudadanía. Creo que no ha sido malo el pacto AMF, Coalición Canaria, Partido Popular para Fuerteventura, y hemos tenido que sufrir mucha fatiga, sobre todo los consejeros y consejeras de Coalición Canaria, con alguien que entienda la democracia de esa manera. Ya. Señor Cabrera, déjeme que le plantee, aprovechando que lo tenemos en directo a esta hora, otra cuestión al margen de esa ruptura del Cabildo de Fuerteventura puramente política. Ustedes evidentemente han representado históricamente a Asamblea Majorera, ¿no? Con mucha fuerza, además, con mucha representación en su momento en las instituciones, incluso en el gobierno regional, en aquella época además con Adam Martín o con Paulino Rivero. Ustedes han estado estudiando, meditando durante los últimos meses la posibilidad de romper con Coalición Canaria, si me permite decirlo de esa manera, y presentarse a las elecciones 2023 con la marca, insisto, del pasado de esa histórica Asamblea Majorera. No, en absoluto. Nosotros lo que sí hicimos en nuestro último congreso fue volver a poner en valor lo que es el trabajo histórico político de Asamblea Majorera. De hecho, esta sede en la que estamos es asamblearia, de asamblea. Seguimos manteniendo la estructura viva de asamblea y el funcionamiento asambleario, pero evidentemente nosotros somos uno de los defensores de la unidad del nacionalismo en Canarias. Los nacionalistas por separado le estamos dando oportunidades a partidos centralistas estatalistas. Yo creo que hoy ir separado de Coalición Canaria con todas las medidas y todas las acciones y todas las mejoras que tengamos que hacer en Coalición Canaria sería un error. Ahora, eso sí, nuestro objetivo es que Coalición Canaria cada día sea más asamblearia. ¿Y qué queremos decir con eso? Que sea más abierta y participada, ¿no? Hoy la estructura de Coalición Canaria, con un presidente que es Fernando Clavijo, hay 7 presidentes y presidentas insulares que las decisiones son colegiadas. No es un tema piramidal de arriba abajo. Las decisiones se tienen que tomar pues con el peso que cada una de las islas tenemos dentro de la estructura de partido, y ese entendemos que debe ser el camino. Una última pregunta, Mario Cabrera, ya que lo tenemos aquí en directo y ha nombrado a Paulino Rivero el compañero Óscar Martín, y no deja de ser una de las figuras que es noticia en el día de hoy por su llegada a la presidencia del Club Deportivo Tenerife. ¿A usted qué le parece que Paulino Rivero, con quien usted mantenía una muy buena relación en su momento política, pues haya decidido dar este paso de, digamos, dejar en este caso su carrera o su bagaje político por la presidencia de un club como el Club Deportivo Tenerife? Bueno, Paulino para nosotros fue un buen presidente, entendió Canarias de la forma que nosotros la entendemos, que era con equilibrio entre las islas, sin dejarse llevar por las presiones de las burguesías pudientes en Gran Canaria o Tenerife, o ese viejo pleito que al final nos perjudica a todos. Paulino, cuando planteamos temas en Fuerteventura de equilibrios presupuestarios, de equilibrios sociales, siempre estuvo cerca. Cuando dimos que no las prospecciones petrolíferas, que era una duda, estábamos en aquella coyuntura económica difícil de paro, entendió el mensaje que Fuerteventura decía y se puso al frente. Y bueno, anoche le felicitaba cuando me enteré de la noticia. Siempre ha sido bastante futbolero y creo que en ese mundo puede hacer mucho por el Club Deportivo Tenerife. Yo soy de los que creo que Paulino es una persona de las que tiene todavía mucho que aportar al nacionalismo en Canarias, y espero que así sea, ¿no? Mario Cabrera, parece entonces, por tanto, que nunca va a estar cerrada, lógicamente, para Paulino Rivero la puerta de su regreso a la política. Usted dice que todavía tiene mucho que aportar al nacionalismo en Canarias. Nosotros desde aquí darle las gracias a usted por habernos atendido y habernos ayudado a entender un poquito mejor pues esa crisis política que se ha abierto en el Cabildo de Fuerteventura. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Óscar, algunos datos interesantes. Hombre, al final lo de Paulino Rivero casi era una pregunta un poco morbosa, pero mira, lógicamente a nadie se le escapa que Mario Cabrera, una persona muy cercana a Paulino, lo ha demostrado, ha dicho que sigue teniendo esa puerta abierta porque puede ser alguien que aporte, y ha hablado de esa burguesía empresarial, refiriéndose sobre todo a Gran Canaria, ¿no? Y ahí hubo mucho en esa guerra Clavijo-Paulino. Él solamente, efectivamente, bueno, él ha sido muy habitual, efectivamente, esa burguesía de la que habla, quizás también de Gran Canaria, también habla siempre
fuera que apoyaba a Fernando Clavijo. Sí, claro, siempre habla también, se ha dirigido en ese discurso a la agrupación tinerfeña independiente, a la ATI, ¿no? En este caso, recuerden además también que cuando ATI gobernaba o suscribía pactos con el Partido Popular desde Fuerteventura, en este caso los torpedeaba políticamente hablando el propio Mario Cabrera, es decir, que estaba en contra, rechazaba esos pactos de coalición canaria con el Partido Popular históricamente. Además, en aquellos pactos coalición canaria del Partido Popular eran en contra de la dirección que dirigía en este caso, de la que formaba parte el propio Mario Cabrera de Fuerteventura. Evidentemente es importante esa pregunta que le has hecho sobre la presidencia de Paulino Rivero. Trabajó codo con codo, efectivamente, fue un hombre muy cercano en su momento. Ahora lo es con Fernando Clavijo, pero en aquella época con el propio Paulino Rivero, cuando era presidente de Coalición Canaria. No olviden además también que hay un hombre que forma parte de Coalición Canaria de Fuerteventura, que es José Miguel Barragán, que era un hombre de la máxima confianza, muy cercano de Paulino Rivero, aunque ahora también del propio Fernando Clavijo. Pero fíjate, David ha dicho que anoche telefoneó al propio Paulino Rivero para felicitarle. La verdad es que, bueno, sin duda eran dos personas muy... Era una época también con las prospecciones petrolíferas en las que se estrecharon muchos vínculos también entre esa Coalición Canaria de Paulino Rivero y los nacionalistas de Fuerteventura. Efectivamente. ¿Verdad? Vamos a cerrar ya el programa, estamos llegando al final, pero tenemos que hacerlo, lógicamente, hablando del Telemaratón Solidario. Próximo miércoles, 21 de diciembre, es una cita ineludible. Lo hemos contado hoy, hemos hablado de los efectos de la subida de los precios en la cesta de la compra y cómo está afectando eso a las ONG, del último informe de Cáritas que denuncia el aumento de la exclusión social. Lo venimos contando a lo largo de todos estos días y no nos vamos a cansar de insistir. Es fundamental el apoyo que podamos prestar, no solo las empresas, que por supuesto son las que más pueden aportar, sino también a nivel particular. Lo cierto es que esa fecha, el 21 de diciembre, es fundamental. Hablamos de más de 200 organizaciones que trabajan con el Banco de Alimentos y que se van a ver directamente beneficiadas por esta iniciativa. ONGs que ayudan a más de 40.000 personas en Canarias que necesitan sin duda esa asistencia social. Nosotros hemos dicho muchas veces que el asistencialismo no es la solución, pero Canarias tiene un problema estructural de pobreza, un problema que hace que no se pueda resolver de la noche a la mañana y que incluso es obligatorio incluso plantearse la pregunta de hasta qué punto podemos resolver con el actual sistema económico esa pobreza tan cronificada que tenemos en Canarias. Pues mientras tanto hay gente que pasa hambre en Canarias. Y mientras haya gente que pase hambre en Canarias, el trabajo de todas estas organizaciones, de la Asociación Cairós, de la organización de la ONG Sonrisas del Suroeste, o por ejemplo Sonrisas Canarias, son tantas, insisto, más de 200. Todas están colaborando, lógicamente, con esta iniciativa que centraliza el Banco de Alimentos. Es fundamental la ayuda que ustedes pueden realizar a nivel particular. Recuerden que el evento será retransmitido no solo por Mírame Televisión, también se ha volcado, como siempre, ya es un evento hermanado con Televisión Española en Canarias, que volverá a realizar un esfuerzo para retransmitir ese día todo lo que ocurre en el Telemaratón Solidario. Ese día Mercatenerife, de nuevo, que va a ser el epicentro de esta iniciativa, va a abrir sus puertas. Recuerden que ahí tiene su sede y sus naves, su almacenamiento, digamos, su logística, el Banco de Alimentos de Tenerife. Va a abrir sus puertas para que ustedes, particulares, puedan acudir a este evento que vamos a organizar en Mírame Televisión con la ayuda de estas más de 200 organizaciones, insisto, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, el próximo Telemaratón Solidario el miércoles 21 de diciembre. Pero si no pueden acudir, que nosotros les rogamos que lo hagan al Mercatenerife, tienen muchos puntos de recogida habilitados. Les voy a comentar algunos de ellos, nada más, que además, bueno, pues son empresas pequeñas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que colaboran con Mírame Televisión en esta iniciativa y donde ustedes pueden llevar sus aportaciones. Recuerden, no solo alimentos no perecederos, cuestiones de artículos de primera necesidad, artículos higiénicos tan importantes, como hemos aprendido la importancia de la higiene en una época como la pandemia, pues por eso es importante donar este tipo de artículos, pero también juguetes para los más pequeños, para que ningún niño o niña de Canarias pues se quede sin su regalo navideño durante estas fiestas. Fíjense, pueden hacer sus donaciones en Juguetilandia, en La Laguna, en Decor Aquarium, en Ortopedia Teide, en Tupperware Tenerife, en algunos colegios, como por ejemplo el Colegio de Tacoronte o el Centro Infantil Princesa Ibaya. Pueden acudir al Corte Mágico, a Manitas, a Baby Shower, a Vive Orgánica, a la Tartería, a la Cafetería Caribe o al Centro Infantil Cucú. Bueno, no las voy a leer todas porque son muchísimas, insisto. Tenemos hasta 40 puntos de recogida, Canada House, la base de la Protección Civil, por ejemplo, en Los Realejos, en Tenerife, o Jugueterías Arbelo, CIA en el campo de La Laguna. Bueno, insisto, 40 puntos de recogida. Los tienen todas en nuestra web, en mirametv.com. Ahí tienen también información detallada de todo lo que es
cómo se puede colaborar y qué es lo que se necesita en estas organizaciones de cara al próximo Telemaratón Solidario. Óscar, de verdad, todos los esfuerzos que hagamos en hacer un llamamiento, sé que son pocos, pero es fundamental, insisto, por todo lo que estamos viviendo día a día, reconocer la importancia de esta iniciativa. Cierto, y además yo me quedo con el lema compartir Canarias, ¿no? Efectivamente, compartir todos juntos en este año, en esta edición. Yo decía al comienzo, los datos lo dicen todo, ¿no? De los colectivos sociales, de las ONG. Y además, una organización tan importante como Cáritas Diocesana, que ha lanzado ese mensaje, ese llamamiento a toda la población canaria. Decías todos esos puntos de encuentro repartidos efectivamente por distintos puntos muy cercanos a la gente en los municipios, evidentemente, bueno, que con el objetivo de dar facilidad a todas las personas, evidentemente, que tengan dificultades, efectivamente, en su momento de acercarse, por ejemplo, a Mercatenerife. En cada punto tienen esa facilidad para entregar alimentos. Ya saben, lo han contado ustedes, en este caso los propios alimentos, que bastante falta que hacen, productos básicos para bebé y niños, juguetes, en la época de Navidad, artículos de aseo personal, ropa, calzado y ayuda destinada, como saben, a las protectoras de animales, que bastante que hace falta. Yo haría especialmente, si me permiten, desde mi punto de vista, un llamamiento sobre todo a los pequeños. Insisto, a los niños y niñas de esta comunidad autónoma, no solamente porque llega la Navidad y probablemente muchos pequeños se quedarán sin ese obsequio, ese regalo, esa felicidad en Navidad, que es clave para los niños y niñas, para todas sus familias, porque, insisto, hay una población escondida que desconocemos, que muchos desconocen, que están sufriendo, insisto, los padres y madres, porque sus niños no tienen esos recursos o esos medios que tienen otro sector de la población, y eso decía yo que es tremendamente duro para la familia y creo que además duro también para el resto, ¿no? Por eso hago un llamamiento en esta Navidad, en esta época, para que se impliquen entregando juguetes y aseo y obsequios para los niños y niñas de esta comunidad autónoma. Hablabas también, efectivamente, en este caso, de Mercatenerife, ¿no? de las empresas, de los que están colaborando, ¿no? Yo haría un llamamiento también. Además, sé que el horario, en este caso de Mercatenerife, si no me equivoco, David, de 12 de la mañana a 8 de la noche. Yo creo que hay un tramo importante a lo largo de esa jornada, que va a ser una jornada, una fiesta de solidaridad, y aprovecho para hacer un llamamiento a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas, que creo que tienen bastante solvencia, sobre todo las grandes empresas, no tanto las pequeñas y medianas empresas, también que son víctimas de la crisis, pero que sí pueden ayudar a que ese día arrimen el hombro, que hagan que formen parte del resto de la sociedad, de los que al final vamos a colaborar. Lo digo porque son los que tienen mayor sustento económico. Creo que nos deben de echar una mano a todos, ¿no? Insisto, a todas esas familias que probablemente estarán tremendamente agradecidas, que durante todo ese tramo de 12 a 8 de la noche los empresarios, las empresas pueden acudir con facilidad a Mercatenerife para ayudar. Y luego, efectivamente, a ese teléfono más fácil imposible, yo lo denomino el teléfono de la felicidad, que es el 922 100 122, cualquier colaborador, cualquier particular que pueda telefonear, ponerse en contacto a través de ese teléfono, puede prestar su colaboración. Yo sé que todos no tienen la capacidad para ayudar, pero yo creo que cualquier gesto, insisto, cualquier obsequio, cualquier producto, yo estoy convencido que estarán tremendamente agradecidos, y yo estoy convencido, insisto, que entre todos, una vez más, vamos a lograr un hecho histórico, que es efectivamente compartir Canarias, y que probablemente entre todos lanzar ese mensaje de solidaridad y, sobre todo, es importante, de esperanza a ese sector de la sociedad que lo pasa, créanme, tremendamente mal. Óscar, nos vemos el día 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario en Mercatenerife. Muchas gracias, como cada jueves, por acompañarnos en ese repaso a la actualidad. Gracias, buenas noches. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado en estas casi 2 horas de programa de repaso a una actualidad intensa. Y eso sí, nos vamos, por supuesto, con ese llamamiento, la necesidad desde el 21 de diciembre acudir al Telemaratón Solidario a Mercatenerife. Es fundamental hacer esas donaciones, si no hay directamente, sí hacerlo con, en este caso, las diferentes puntos de recogida que hemos contado, ayudarnos a difundir esta iniciativa de manera activa en las redes sociales, en sus círculos cercanos, a través de del WhatsApp, de Telegram, de los medios que utilicen para comunicarse. Es importante recordarles a las personas que están a su alrededor la importancia de esta iniciativa. Nos vemos el 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Tenemos un reto, porque más de 40.000 canarios en pobreza severa nos necesitan. Telemaratón Solidario. Súmate donando alimentos, ropa, calzado, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de higiene y aseo personal, ayuda para las protectoras de animales, en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com, y podrás verlo el 21 de diciembre por Mírame. Ayúdanos a compartir Canarias.
Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir sin Plagas, Grupo Número 1.